Estas personas que ven en pantalla se han dedicado a mentir, engañar, defraudar, intimidar e incluso a decir de sus víctimas atentar contra su integridad física y mental. Sus nombres son María Teresa Abud Quintana y Alberto Cardoso Legorreta. Ambos se presentan como abogados y sociólogos con múltiples maestrías y doctorados aquí en México. Hola, ¿qué tal? Soy Tere Abud, abogada y socióloga, y les presento a mi socio. Hola, Alberto Cardoso, sociólogo y financiero. Va que va, sociólogos. Hola, va que va, sociólogos. Yo soy Tere. Y yo soy Alberto. Por estar aquí. Gracias, Roba. A ver, entonces esto se puso bastante interesante y les comentaba, en estos últimos meses ha sido casi un sueño hecho realidad, el que un canal con más de 3 millones de suscriptores y con un alcance de cientos de miles de vistas en cada uno de los videos y que algunos llegan a superar los millones de vistas, haya tocado personajes que desde hace años habíamos estado mencionando, que habíamos estado evidenciando, ¿no? Como el caso de nuestro personaje Rufo, el hijo no reconocido de Laura Bozzo, Lamífer Centeno, unos chochólogos. O sea, la verdad es que han sido meses muy buenos. Entonces, por ejemplo, ahora en este caso tenemos a estos personajes. Gracias, Javier. Un placer estar con ustedes y saludos a la audiencia de la cual yo también he formado parte muchos años. Eso. Gracias, Tere. Sos parte de nuestra familia, de nuestra comunidad, todas tus activistas también. Héctor Parra recibe una nueva sentencia. 13 años y 10 meses de prisión por abuso y corrupción de menores. Pues miren, nos quedamos más de tiempo, eres una linda, una hermosa, de que aún sintiéndote malita, mira, es muy agradecidos todos, muy agradecidos. Y bueno, vamos a enlazar a nuestros queridos licenciados de sociólogos va que va, a ver qué tienen que decirnos. Buenas tardes, Tere y Alberto, licenciados. Hoy no los invitamos como canal hermanos. Sin embargo, estos señores que superan los 60 años de edad mienten. Se han dedicado a arruinar la estabilidad mental y emocional de muchísimas personas en internet y en la vida real. Y eso es algo muy interesante, ¿saben? Porque checando algunos puntos importantes, algunas historias como comenzaron, tal como lo mencionan aquí, personas que rebasan los 60 años de edad. Y sí, por increíble que parezca, es que para muchas personas eso era la base principal para considerarlos personas con credibilidad. O sea que hay un segmento de la población al que le puedes poner personajes enfrente, como por ejemplo al Chapo Guzmán, que es adulto mayor, a un Caro Quintero, que recuerdan la cara que tenía la última vez que lo volvieron a agarrar, o cuando fue enviado a Estados Unidos, al Mayo Zambada. Y entonces, al parecer, esos personajes se imaginarían que como son del grupo de la tercera edad, pues ya son buenos, por el simple hecho de ser de la tercera edad. Sin embargo, el hecho de que sean personajes de la tercera edad no quiere decir que, por ejemplo, no puedan ir a una zona a buscar trabajo para, no sé, así aunque sea una viejita de la tercera edad de 60, 70 años, no quiere decir que no puede ir a buscar trabajo a una zona y decir, sí, es que yo soy muy buena, de hecho yo tengo nietos, yo tengo bisnietos y no, soy buenísima. Y que en realidad esa viejita pues esté coludida con secuestradores, que esté coludida con estafadores, que esté coludida con personas que se dediquen a vender a bebés para personas que no, o para parejas que no pueden tener hijos de otros países. De hecho, saben, este es un tema muy importante. En varias ocasiones que he pasado haciendo algunas grabaciones por zonas como Polanco, es un tema que la gente de por ahí lo menciona mucho, o al menos lo tiene como un miedo constante, pero es algo que, al igual que por ejemplo el tema de la trata de menores, es algo que simplemente se analiza de una forma muy superficial. Pero pues me queda claro que no por nada, por ejemplo, una Lidia Cacho en su momento hizo una investigación que también analizamos en su momento, una entrevista en donde detallan precisamente cómo en una fiesta que llevaron a cabo en Acapulco, unos personajes se habían conocido y que aparte tenían invitadas de 13, de 14 años e incluso uno de esos personajes dice que ahí es donde se sintió atraído mejor dicho por esa persona de 13 o 14 años y que en la actualidad es una influencer. De hecho, hace unos meses se hizo todo un alboroto por esa situación, ¿lo recuerda? Un caso muy famoso y que todo lo que analizamos, todo lo que describían de cómo se conocieron, la casa donde había pues sustancias prohibidas, donde había alcohol, donde había menores en Acapulco, coincidía perfectamente, incluso por las fechas, con todo el escándalo que se hizo de Acapulco Kids. Y bueno, pues hagan de cuenta que todo el tema que les mencionaba acerca de niñeras que se llegan a hacer pasar por personas de muchísima confianza, pues no quiere decir que no estén coludidos, ¿saben? Que no por el simple hecho de ser de cierta edad ya no estén coludidos, al igual como lo mencionamos. O sea, si así fuera de sencillo, pues en este caso un Caro Quintero estaría libre de pecados ya.
Chapo Guzmán igual. Y eso simplemente los personajes que mencionamos porque son los más conocidos. No dudo que haya muchos cabecillas en grupos de secuestro, en grupos que tienen que ver con abuso a menores que no estén cerca o que ya pasen de los 60 años. Pero por alguna razón, un segmento importante de la población se justifica con eso, ¿no? Que simplemente porque llegan a esa cantidad de años, dieron por hecho que eran buenas personas. Así que no sé en qué momento se da esa relación entre la edad y considerar que eso es garantía de ética. Surge la pregunta: ¿cuántos fraudes, cuántas sectas, cuántas manipulaciones han sido encabezadas por personas de la tercera edad con apariencia inofensiva? Se le decía a la gente que ella era la tutora de mi hijo, que yo le había pedido el apellido a ella para poder sacarle dinero, que yo era una prostituta, que yo cobraba por que a mi hijo lo tenía abandonado, que le pegaba, cuando era todo lo contrario, ¿no? Que la abogada Nelly Porras, que es mi mamá, se les acercó a ellos para tener algún tipo de negociación con ellos. Inclusive, Octavio, si me permites el comentario, ellos hicieron alusión a ti, diciendo que así como te doblaron a ti, y hay videos diciendo eso, lo iban a hacer conmigo. Y esto llegó en un punto que se volvió tan fuerte que la licenciada Maggie verdaderamente estaba muy mal, lloraba, se la pasaba mal, sentía amenazada a su familia porque ya estaban empezando a tener mucha proximidad. Y ella se vio obligada a denunciar para poderse defender también de lo que estaban haciendo ellos, lo cual solamente potencializó el nivel de ataques. Entonces después me habla y me hace el día 3 de noviembre me hacen una amenaza de muerte. Iba yo en el carro con mi esposo y me amenazan de muerte. Teresa se sienta con mi hija en el coche y Alberto se va en este coche. Y no es todo. Estos individuos se han tratado de meter en cualquier polémica o escándalo mediático, como el de Héctor Parra, Mayela Laguna o Ernestina Sodi. Me acuerdo que en una ocasión que la licenciada Samara salió de audiencia, creo para hablar. Entonces, por ejemplo, haciendo referencia al caso de Mayela Laguna, más allá de que estos personajes realmente fueran a aportar algo, lo realmente importante sería que la gente los ubicara, que pudieran tomar esos pequeños fragmentos para futuras ocasiones y simplemente decir, por supuesto, nosotros estamos también preparados que a pesar de ser abogados penalistas, a pesar de eso pudimos conseguirle un muy buen acuerdo, un muy buen resultado a una Mayela Laguna, y eso que iba contra una de las familias más importantes del mundo del espectáculo, contra una de las familias poderosas. Así que se imaginan el nivel que tenemos. Sí, así que queda claro, no es que le interesara, por ejemplo, hacer un buen trabajo en el caso de una Mayela Laguna, ya que por obvias razones, como lo estamos comentando, es algo que ni de broma iban a poder, pero sí, definitivamente a costa de una Mayela Laguna y de su hijo, iban a poder ocupar esos pequeños fragmentos, iban a poder ocupar ese momento para poder estafar a muchísima gente. Imagínate que se promocionaran si de por sí toda la verborrea que les salía por el hocico, y ya hemos dicho muchísimas ocasiones a qué nos referimos con eso de la verborrea, pues algo que tendría que irse directamente a la taza del baño, pues a ellos por una situación curiosa les salió por el hocico, o bueno, les sigue saliendo, y estaban enfocados a un segmento de la población que le gustaba tragarse todo eso, porque era obvio. A pesar de que también muchos programas se pudieron haber colgado del caso de Héctor Parra, realmente ¿qué demonios te iban a decir de nuevo? Realmente ¿qué análisis iban a dar que fuera basado en la realidad? Que tuviera un poco de lógica jurídica. Si incluso ni siquiera habían tenido acceso a la carpeta de investigación y ni siquiera formaban parte, bueno, obviamente pues tampoco formaban parte del equipo de Héctor Parra, ni tampoco parte del equipo de Alexa. Entonces, ¿qué demonios iban a poder decir en todos esos programas llevados a cabo? Pues por haber borrea. Y era precisamente, aunque en su momento analizamos mucho el caso de Héctor Parra, ¿por qué lo dejamos? Pues porque simplemente después de la apelación, ya que ¿qué más se puede comentar? En su momento sí analizamos, por ejemplo, las diferentes contradicciones, y también dejamos en claro por qué una Daniela Parra va muy enfocada a ese mismo segmento de la población que ocupa una Lambífer Centeno. Y saben, sería el otro de los personajes que dentro de poco debería de caer también, una Daniela Parra con igual un intento por ocupar su dualidad tipo Lambífer Centeno con su personaje de señora tipo niña. Pero después de eso, después de que analizamos las diferentes entrevistas, lo contrastamos con efectivamente el resultado que dijimos tiene toda la lógica que ocurra en la apelación. Después de eso, como que ya qué era lo que se podía decir o qué es lo que se puede decir en este momento, realmente nada. De lo de la sentencia o de una cosa de esas. Yo vi a una señora que estaba parada atrás de ella y se movía y se posaba en la cámara y posaba de un lado y posaba del otro y posaba del otro. Y yo me acuerdo que creo que la productora o no sé a quién le dije, ¿ella será de las abogadas o quién será? No había visto yo a esta persona con la licenciada Samara Ávila, ¿no? Y a la persona que le pregunté fue la que me dijo que eran de ese canal. Y dije,
Ay, pero si ni trae micrófono, ¿no? Que normalmente estás para meter un micrófono, no para estar posando, para posar a las cámaras. Hay estudios fotográficos, ahí hay que ir a posar. Total, que así pasó. Después hubo otra y lo mismo, y hubo otra y lo mismo, y así. Después mandamos cubrir a Mayela Laguna cuando lo de su hijo, y ¿te acuerdas lo que pasó fuera de un Tox, de un Vips, no sé qué era? Sí, también salió la señora y gritoneó y se... Y también hicimos un video acerca de ese momento en el que los reporteros hasta le preguntan que si ella era familiar de Mayela. Puso y atrás y al lado y enfrente y como guarura de Mayela y no entendía. Luego se murió Ernestina Sodi, que en paz descanse, y también en el cubrimiento, la que estaba parecía la dolida era esta señora, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué onda? O sea, no sé, o sea, lo que yo no entendí. Y también ahora que mencionan esto del funeral, recuerdan que hasta hicimos un video, ya que también hubo sospechas en ese momento de que se hubieran orinado en el café. Era qué hacían ahí. Si no hay un micrófono, si no hay una grabadora, si no hay una entrevista, si no están grabando, pues no entiendo. Porque incluso en algunos casos eran muchos medios como para que todavía llegue más gente se vaya a meter. Pero más allá de que Teresa y Alberto sean unos charlatanes y mientan con su formación, que les guste la polémica y quieran intimidar a otras personas, estos individuos han dicho que yo, Octavio Arroyo, Mr. Doctor y mis abogados somos sus íntimos amigos. Pero como él dice y le fue a decir a Mr. Doctor. Y aquí es donde surge la pregunta, ¿se imaginan por ejemplo los familiares de esos personajes, de esos chuchólogos, o sea que se dan cuenta que están bien, que son bien hocicones, que son bien habladores, ¿no les dará un poquito de vergüenza? Por ejemplo, pues ya vimos que esta vieja loca pues le caía en el hocico, precisamente porque decía que era amiga de Mr. Doctor y de sus abogados también. Que me cae muy bien Mr. Doctor y que además, para su desgracia, es nuestro amigo, y su abogado es nuestro amigo. Acabo de acordar, Alberto, mándale la denuncia, por favor, mándasela al abogado de Mr. Doctor. Y Mr. Doctor, te voy a contactar a través de tu abogado, le mandas un escrito, Alberto, ya que nos conocen también. Y mañana, Alberto, no dejes de hablar con el abogado de Mr. Doctor, que nos quieren bastante. Y ahí es donde surge otro de los comentarios que hemos dicho una y otra ocasión. A pesar de que ya hemos dejado claro, ¿no? Por toda esta clase de situaciones que pues, lógicamente es una vieja loca. Y todavía agregar que, por ejemplo, los abogados de Mr. Doctor o que el mismo Mr. Doctor los quiere mucho y que la realidad es que pues la gente que ha tenido ese momento desagradable de estar cerca de ellos físicamente, pues únicamente los ubica como unos viejillos apestosos, metiches, pero que en la mente de esta vieja loca se supone que es muy querida por el abogado de Mr. Doctor. Dile que si me hace favor de que pongan en su lugar a ese tal Rosales. Incluso llegaron a decir que si yo había llegado a una mediación, había sido gracias a ellos. No nos vamos a echar los aplausos, pero los primeros que le dijimos, tanto a Mr. Doctor ese día como a su abogado, busquen a Enrique Rauda. Y ellos nos dijeron, sí, ya sabemos, es más, lo conoce muy bien Mr. Doctor, busquen a Enrique Rauda. Eso lo dijimos claramente. Pero como él dice y le fue a decir a Mr. Doctor, que me cae muy bien Mr. Doctor, y no inventen, esta vieja es bien hocicona. Que además, para su desgracia, es nuestro amigo, y su abogado es nuestro amigo en Guadalajara, entonces este tipo le dijo a Mr. Doctor que no se preocupara, que la discriminación... Y miren, por ejemplo, aquí tenemos que en ese momento alguien que, bueno, lo más probable es que quizás fuera alguien que simplemente comenta para echarle porras y que sea parte de ellos mismos, dice que este canal era educativo, que los otros eran chismes y entretenimiento. Y sí, aquí es donde surge la pregunta, ¿quién estará tan idiota como para creerse algo así? Y cuando menciono eso no me refiero al tema de las víctimas, porque recordemos que en el caso de las víctimas, pues es una situación diferente porque ya se involucraron en el caso de una Mayela Laguna y pues una Mayela Laguna ya les había dado una mayor cercanía y ahí sí la situación estaba más complicada, ¿no? Porque pues ya en ese momento en el que decide creer que le van a ayudar, pues ella solita se echa la soga al cuello. Sin embargo, todas las demás personas que viendo cómo pasaba un caso, cómo pasaba el otro y que podían considerar que esta vieja argüendera pues lo que hacía era a manera educativa, pues sí, está bien interesante, ¿a poco no? Era muy difícil, porque eres ignorante. Yo cada vez te cacho porque no entendiste que la discriminación conlleva la incitación al odio, señor Rosales. Nuestro amigo y su abogado es nuestro amigo en Guadalajara. Entonces, este tipo le dijo a Mr. Doctor que no se preocupara, que la discriminación era muy difícil porque eres ignorante. Yo cada vez te cacho porque no entendiste que la discriminación conlleva la incitación al odio.
señor Rosales. Y entonces, aquí es por ejemplo cuando surgen estas preguntas, precisamente lo que mencionábamos, que vemos que una tal Lorena García le pone el canal de Va que va Chochólogos, es un canal educativo, los otros son chismes y entretenimiento. Pero, o sea, esto que pone, ¿será porque realmente analizó la información y realmente entiende lo que está poniendo? ¿O simplemente es otra vieja estúpida que pues simplemente ni entiende qué demonios están diciendo? Porque bueno, en este pequeño fragmento que pone Mr. Doctor del video, y que casualmente coincide con esto de que es un canal educativo, ¿no? Pero por ejemplo, escuchemos esto. Discriminación era muy difícil, porque eres ignorante. Yo cada vez te cacho, porque no entendiste que la discriminación conlleva la incitación al odio. Que la discriminación conlleva la incitación al odio. Y aquí, bueno, pues tenemos que el tema de la discriminación no es sinónimo automático de incitación al odio. Ya que, bueno, pues simplemente tomando como base que el tema de la discriminación es que el trato sea diferente basado en características específicas, como puede ser lo que hemos mencionado antes. Un tema de raza, un tema de género, un tema de religión, un tema de discapacidad, que coloque en desventaja a una persona o grupo, ¿ok? Y que por eso tenga un trato diferente. Sí, eso sería la discriminación. Pero bueno, pues esta vieja loca que dice... Para que la discriminación era muy difícil, porque eres ignorante. Yo cada vez te cacho, porque no entendiste que la discriminación conlleva la incitación al odio. Que la discriminación conlleva la incitación al odio. Sin embargo, pues podemos partir de que no toda la discriminación es motivada por odio. Y mucho menos, no toda discriminación incita al odio. Es decir, si una empresa prefiere contratar a alguien con experiencia sobre alguien sin experiencia, entonces podrían decir, sí, me están discriminando. ¿Por qué? Porque específicamente se dice que lo coloca en desventaja a una persona o a un grupo. A un grupo de personas sin experiencia, pero no por ello quiere decir que haya una cuestión de odio hacia los novatos. E igual, ¿no? Yo sé que mucha gente que forma parte de un segmento específico de la población tiene mucha complicación en entender algunos ejemplos cuando son puestos más desde el punto de vista de empresa, cuando son vistos desde el punto de vista de organización y que dicen, ay, es que pobrecitos, ¿por qué no le dan la oportunidad a un novato? Y a ver, no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, sino que como que el ejemplo no se llegue a entender. Pero pongamos el clásico ejemplo de Doña Pelos, ¿no? Que resulta que lleva al seguro social a su bebé, que ha estado bien malo, y entonces pues que surge la pregunta, ok, no tiene ningún problema con que lo atienda un novato, y pues lo más probable es que diga no. A ver, yo lo que quiero es que lo atienda alguien con mucha experiencia. Sí, porque por ejemplo, en algunas situaciones en específico la gente dice, no, es que ¿por qué no dan esa oportunidad? Pero por otra parte, cuando les toca estar de ese lado, pues no dicen, ¿por qué no le dan la oportunidad? Obviamente, al que está empezando, al que va a echar a perder, para que eche a perder con su hijo. Entonces, porque pues hay toda la gente, o todo ese segmento de la población que se le suelta mucho el hocico diciendo, es que ¿cómo es posible que las empresas, que las organizaciones? A ver, pero eso también conlleva mucho a que gente como usted no vaya a querer que esas personas sin experiencia, o esos novatos, la atiendan. Pero bueno, entonces aquí quiere decir que necesariamente Doña Pelos, el hecho de que discrimine al novato por el simple hecho de ser novato y por discriminar al que simplemente va a cometer errores porque echando a perder se aprende, quiere decir que en ese caso Doña Pelos necesariamente esté incitando al odio hacia los novatos, ya que estaríamos hablando de que es un trato desigual, ¿no? Pero de ahí a que sea incitación al odio, entonces tenemos que aquí realmente como que no entiende el significado. Y por ejemplo tenemos a gente taradita que incluso como mencionaba, no esta vieja idiota que pues ni entiende lo que están diciendo, porque si entendiera lo que está diciendo no pondría cosas como que por ejemplo que el canal de estos viejillos locos es un canal educativo y que los demás son chismes y entretenimiento. Pero bueno, lo más probable es que pues sea una simple vieja estúpida que ni entendió o creen que se haya hecho el análisis basado en lo que les acabo de comentar, y pues la verdad sería que no, y si lo hizo pues como ha de estar, ¿no? Ahora, recordemos que el tema de incitación al odio requiere como tal elementos concretos, y en el ejemplo que mencionábamos de la discriminación, o sea, puede ser que simplemente pues esté discriminando a la persona que no tiene experiencia, que apenas es novato, o incluso no que Doña Pelo sea muy creyente de que, por poner un ejemplo, de que un médico de otro país es mejor que uno mexicano, y que sí diga, no, es que yo ya me había acostumbrado a que me atendieran en hospitales de alto nivel donde traían a médicos de otros países, así que aquí checando la plantilla disponible de este hospital público, en caso de que eso se pudiera, ¿no? Pero fantaseando, yo quiero que me atienda este médico que es de otro país, y sí, efectivamente, estaría discriminando a los de México, pero ¿eso es incitación al odio? Pues no, porque como tal, simplemente diría no, o sea, yo lo que quiero, con lo que me siento más cómodo y el que creo que tiene mayor capacidad,
y aparte está güerito, es el de Alemania. Y ahí veríamos una discriminación al 100%, ¿no? Hacia los mexicanos. Que dijeran, pero mire, este otro mexicano también está bien güerito. Ah, sí, pero pues no es de Alemania. Pero repito, ¿eso llevaría a una incitación al odio? Pues como tal no cumpliría, porque no está promoviendo hostilidad hacia los médicos mexicanos. No, que al contrario dijeran, no. A ver, señoras, ustedes finalmente pueden cambiar. Si ya tenían cita con ese alemán, lo pueden cambiar y pueden quedarse con un mexicano. Por mí no hay problema. Atiéndanse perfectamente. O igual, ahora que mencionamos este tema de la discriminación, igual en el caso de los restaurantes, ¿lo recuerdan? Que ponían a los que eran de piel clara al frente, a la vista de todos, y que dijeron, no, pero los que pues, son de piel oscura, los llevamos a otro lado, pero los atendimos muy bien. Y que sí, que efectivamente dijeran sí, o sea, como tal el trato fue el mismo. Simplemente los escondimos para que no los estén viendo. Porque hasta donde recuerdo, lo que pasó en ese restaurante en Polanco, que también fue un tema muy polémico, fue eso. O sea, no es que fuera una cuestión necesariamente de maltrato ni nada de eso, sino que no, el trato fuera bien, los precios pues fueran los mismos, simplemente pues no queremos que los estén viendo. Es decir, ¿eso lleva a una incitación al odio? Pues no. Y también recordemos que otro tema importante es que puedes comprobar que hay un riesgo real e inminente. Sí, que esa incitación al odio realmente represente un riesgo real e inminente. Y repito, tanto en el ejemplo que mencionamos acerca de la persona que va al hospital público, pero que siempre ha estado acostumbrada a elegir ella al médico, y que en esta ocasión el único que le convenza sea uno alemán, porque lo considera superior a los mexicanos, y que discrimina a los mexicanos, pero de ahí a que los mexicanos digan, es que eso es incitación al odio. Y no, que hasta digan, pues no importa, yo hablo maravillas y yo convenzo a las demás personas para que cambien su cita con el alemán y me la den a mí, y ellos se atienden con los demás. O en el caso del restaurante, que digan, pues no, o sea, el trato como tal fue el mismo, simplemente no queremos que la gente que pase por la calle de Polanco vea a estas personas de piel oscura, y ya, sí, o sea, una discriminación al 100%, pero de ahí a un tema de incitación al odio, pues completamente diferente, es decir, no lo conlleva. Por lo tanto, luego que sea discriminatorio no implicaría automáticamente que esté incitando al odio. Y ahora también surge la otra pregunta importante. ¿A qué se referiría específicamente esta vieja loca cuando mencionaba el tema de la discriminación? ¿Se referiría solamente a lo que estaba diciendo cuando analizó el tema de Mr. Doctor y de Marifer Centeno? ¿O era algo que lo quería ocupar para ver si los espantaba y ya dejaban de hablar de estos chochólogos? Pues como lo hemos comentado, pero no. Regresando al tema principal, te das cuenta que no como tal no implica la incitación al odio un hecho de discriminación. Para que la discriminación era muy difícil, porque eres ignorante. Yo cada vez te cacho porque no entendiste que la discriminación conlleva la incitación al odio, señor Rosales. Lo cual ya les comenté porque no es verdad. Pero una vez más resumiéndolo, no es verdad porque tú podrías igual perfectamente decir, a ver, es que me salió un granito y yo no tendría ningún problema en que el que me atendiera en la farmacia similar fuera un médico. Bueno, siempre y cuando estuviera guapo, pero este médico se me hace bien morboso y pues no, mejor prefiero que sea una mujer. Y tendríamos que ahí es precisamente porque tú consideras o se te hace que es bien morboso. Y tendríamos por una cuestión de género, ¿no? Que preferirías mujer. Pero ¿y eso tiene que ver con una incitación al odio? Pues no, porque hasta la misma persona puede decir en una plática con sus conocidos, con sus familiares, oye, pero ese médico entonces ¿no me lo recomiendas? Es que mi abuelita se le subió la presión, o es que mi abuelita pues de repente empezó con una tos y no se la ha querido quitar. Pues esa misma señora que dijo que no se sentía cómoda simplemente por el hecho de que es hombre, puede perfectamente decir, no, sí, claro, es buenísimo, sí, solamente que pues no lo quiere para ella, porque hablando específicamente para el caso de ella, aplica ese tema de que por cuestiones de género no le hace sentir cómoda, pero de ahí a que vaya a incitar al odio o algo por el estilo, pues no, así que no lo conlleva, serían cosas diferentes. Ve aprendiendo. Pues los que tienen que ir aprendiendo, pero de internet, son otros, porque hoy vamos a demostrar la calidad de seres humanos que son estos individuos. 30,000 suscriptores, wow, enhorabuena. Wow. Es el logro de quienes apoyaron incondicionalmente al canal. Mientras seguiremos viendo peleas entre youtubers. Sálgase del ring, mis queridos compañeritos. Claro que sí, salgamos del ring. Yo soy Octavio Arroyo, médico especialista en medicina interna con cédula 8790583 y 11022490, y el día de hoy voy a desmontar todas las mentiras de estos supuestos sociólogos y abogados, además de mostrar los testimonios de cómo han afectado física y psicológicamente a todas sus víctimas. Y ellos se acercaron a mí diciéndome que me querían apoyar, que eran sociólogos, que eran abogados, hablándome mal de mis abogados, diciéndome que ya los habían investigado y que mis abogados no eran buenas personas y que eran unos corruptos, y diciéndome muchas cosas de ellos para que yo no confiara en mis abogados y confiara en ellos. Como lo decía al principio y bien lo resaltas tú, empezaron adulándome a mí, y después lo que yo vi posteriormente con otras personas es que evidentemente hacían lo mismo, y era una forma manipuladora de tratar de introducirse con el creador de contenido y poder subir al canal.
y atacándonos a nosotros, atacándonos ya a mí o al equipo, porque habíamos dicho que no. Aduladores, o como les llamamos aquí, lambiscones. ¿No? Y así fue como empezó esta historia con ellos. Contesto y resulta que era Teresa y me empezó a gritar, o sea, toda descolocada, y así me empezó a gritar que qué chingados me pasaba, que cómo era posible que no le diera yo la cara, que de qué privilegios gozo si soy una naca, que no valgo absolutamente nada. No le contesté y no le volví a contestar. Y entonces ahí empezó el insulto hacia mí, directo, insulto, que era de lo peor, que era cobarde, me marcaba de un número, del otro. Y yo no contestaba, pero guardaba, permitía que entraran para guardar evidencia. Así que sin más, sean bienvenidos a este destripadero de charlatanes contra estas personas que se han dedicado a mentir, a estafar, a engañar y a intimidar a todos a su alrededor. Antes de comenzar este video, amigos, no olviden suscribirse y darle like, porque cada vez que ustedes le dan like a estos videos, el algoritmo nos muestra a más personas. Por favor, ya les he dicho, denle like. Necesitamos ayudar porque de este video hoy sale una víctima que requiere apoyo legal y la neta es que pues también la voy a apoyar, ni modo que la deje ahí sola. Necesita abogados para poder denunciar a estas personas. Amigos, de verdad, ya vimos a una loquita de colores, Marilyn Cote. Ay, no, pero esta es una familia completa. Ay, no, amigos, están muy loquitos estos que vamos a ver ahora. ¿Una familia completa? A continuación, de verdad. Lo que van a escuchar Pues sí, se ven, ahora que lo menciona eso de que una familia completa, lo que estaba escuchando es que en teoría, si de por sí eran hocicones, que de repente ganaron un caso contra un banco, una cuestión como de liquidación o algo relacionado con ese tema, y entonces pues ahí pudieron sacar un poquito de dinero, más imaginen todas las demás estafas que pudieron haber realizado, y que entonces por eso metieron a sus hijos, creo que a escuelas de alto nivel aquí en México como la Ibero, o que por lo menos cuestan bastante dinero. Y sí, esa es una de las cosas favoritas también de ese segmento de la población, de lo que aquí llamamos los naquitos o de las naquitas, que seguramente, por ejemplo, lo hicieron únicamente con el propósito de que sus hijos o sus hijas lograran pescar algo que valiera la pena ahí y recuperar esa inversión. Pero ¿se imaginan cómo han de estar de locos también? Es una historia de terror, o sea, de verdad yo pensé que Marilyn Cote había llegado a un nivel, no, estos están igual o incluso hasta peor, así que por favor denle like, suscríbanse, comenten. Muy probablemente ustedes no conocían a estas personas, por eso se las voy a presentar, pero comenten si creen que conocen ustedes también a personas de este estilo que están y que son capaces de estas cosas o incluso hasta peores. Así que comenten, denle like y suscríbanse para que lleguemos a los 4 millones. Es decir, que por primera vez voy a decir exactamente lo que desde mi perspectiva, desde lo que yo viví, de lo que yo pasé. Ah, caray, estos personajes son famosos. Bueno, no famosos, sino como que forman parte de este multiverso. Qué casualidad, ¿saben? Apenas me acabo de meter al multiverso donde está todo el tema de Gloria Trevi, que ese es uno de los personajes que tiene mucho que ver con ese tema. Con este problema entre los señores de Va que Va, el señor Alberto y la señora Teresa, pero también con otras personas, como otros canales, como por ejemplo el de las señoras Yaquecitas. Los sociólogos Va que Va son un canal de YouTube conformado por María Teresa Abud Quintana y Alberto Cardoso Legorreta, los cuales son una pareja de esposos de casi 30 años de relación, originarios, a decir de ellos, de Pachuca, Hidalgo. Sin embargo, en declaraciones de sus víctimas, Alberto llegó a decir junto con Teresa que había nacido en Brasil y ella en Estados Unidos. Según ellos mismos, tienen 3 hijos y 2 nietos, y ambos, como les digo, se presentan como abogados y sociólogos. Hola, ¿qué tal? Soy Tere Abud, abogada y socióloga, y les presento a mi socio. Hola, Alberto Cardoso, sociólogo y financiero. Va que Va, sociólogos. Conocí a estas personas de Va que Va Sociólogos aproximadamente en agosto, septiembre de 2024, y de pronto llegué yo un día a su canal, o sea, como cualquier persona, y aparecí con la llave de moderadora. En lo personal se presentaron como personas con formación en sociología y con preguntas y con presuntas conexiones con diversos creadores de contenido y asociaciones religiosas. Compartieron información personal como mencionando que tenían 3 hijos, que 2 hijas ya estaban tituladas como psicólogas y que el hijo menor estudiaba la náhuatl del norte, también como en psicología. Me dijo que su papá era de origen libanés, mi familia es libanesa. Sin embargo, al buscar en el buró de cédulas profesionales y colocar el nombre de ambos, no aparece ninguna cédula profesional como las que tanto dicen ostentar. Desde aquí vemos las primeras mentiras de estas personas, pero sigamos presentándolos. Actualmente suman casi 32,000 suscriptores en su canal de YouTube, el cual fue creado en agosto del 2023. Su video más antiguo se titula ¿Qué hacemos los sociólogos?, el cual fue publicado el 16 de enero del 2024. ¿Qué hacemos los sociólogos? Analizamos y predecimos comportamientos y fenómenos sociales de impacto social. Y más. El 16 de enero del 2024. ¿Qué hacemos los sociólogos? Analizamos y predecimos comportamientos y fenómenos sociales de impacto social.
Y cabe mencionar que esta vieja está bien estúpida. Analizamos y predecimos comportamientos y fenómenos sociales de impacto social. Analizamos y predecimos comportamientos y fenómenos sociales de impacto social. Y aquí hay una cuestión que me genera duda. Lo primero que sí podemos comentar de esta definición es que, sin duda, es una frase redundante y vacía, porque pues todos los fenómenos sociales, por definición, serían de impacto social. Pero ¿sí fue lo que dijo? Decimos comportamientos y fenómenos sociales de impacto social. Sí, eso dijo. Pero repito, todos los fenómenos sociales, por definición, son impacto social, porque afectarían a grupos, estructuras, instituciones o normas. Así que decir fenómenos sociales de impacto social es como decir un círculo redondo. Y aquí la otra cuestión, que no necesariamente todos los fenómenos que estudia la sociología tendrían que ser impactantes o mediáticos. Así que pues uno se imaginaría, no sé, que te daría una definición que tuviera menos redundancia y que no fuera tan vacía como la que dijeron. O al menos, si no tenían la capacidad para hacer algo así por sí mismos o por sí misma, pues podría darte la más básica del Google, ¿no? O del Google. A ver si se ve aquí. Y podrían haber dicho que la sociología es una disciplina que estudia la sociedad, sus estructuras, dinámicas, relaciones e interacciones entre individuos y grupos. Y era lo que comentábamos, ¿no? Analiza la cultura, la organización social, los procesos de cambio social y fenómenos sociales en general. Y tal como lo comentamos, como por ejemplo, en esta definición ya no mencionan que... Enero del 2024. ¿Qué hacemos los sociólogos? Analizamos y predecimos comportamientos y fenómenos sociales de impacto social. Y los sociólogos... Comportamientos y fenómenos sociales de impacto. Los sociólogos, fenómenos y comportamientos sociales de impacto social. Aquí vemos que, por ejemplo, dice los procesos de cambio social y los fenómenos sociales en general. Porque sí, efectivamente, al estar hablando de fenómenos sociales, por ende serían de impacto social. Así que si te imaginabas que, por ejemplo, o te podrían dar más una definición, no sé, pues se me ocurre que diciendo, ya sé que la sociología es una disciplina que estudia y le quisieran agregar algo más como sistemáticamente las estructuras sociales, los procesos de interacción y los significados que las personas construyen a través de la historia y cultura. Es más, le pueden agregar temas como, por ejemplo, utilizando métodos cualitativos y cuantitativos para comprender las dinámicas de cambio y la estabilidad social. Pero no, o sea, simplemente... Y predecimos comportamientos y fenómenos sociales de impacto social. Ahora, la otra cuestión que mencioné que me generaba dudas era lo de predecir, ¿saben? Sí, esa palabra que menciona de predecir. Porque lo más sencillo sería quedarnos con que, pues, es que entiende, unos simples hocicones y es pura verborrea. Y a final de cuentas, por idiotez. Sí, como le hemos comentado, sería lo más sencillo. Pero pues lógicamente vamos a hacer un ejercicio mental al estilo de un Grandmaster. Esa palabra que mencionó de predecir, o sea, ¿aplica realmente? Ya que entonces tenemos que analizamos y predecimos comportamientos y fenómenos sociales de impacto social. Vemos que, por ejemplo, aquí en la definición que te podrás encontrar en internet, al menos aquí en esta forma o en esta definición de forma general, no se menciona lo de predecir. Ahora se preguntarán por qué demonios te llama la atención esa palabra. Bueno, pues de entrada porque no tendría ni siquiera idea de qué demonios es de lo que trata la sociología, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos cuál es la función de la sociología. La sociología es una disciplina que se encarga de analizar lo que ocurre o ha ocurrido en una sociedad. Ya sea una persona que estudió sociología, se dedica al estudio y análisis de la sociedad y el comportamiento humano en un contexto social. Y aquí nos habla examinar patrones, tendencias, interacciones, sistemas sociales para entender cómo se organizan y se desarrollan las sociedades humanas. Y aquí es donde tenemos una definición que se acerca más hablando de patrones y tendencias. Y aquí es precisamente donde surge ese tema, porque usar el término de predecir como que ya distorsionaría la función de un sociólogo, ¿no? Eso sin contar que pues menciona la parte de impacto social. No sé, ya quedamos que sería algo redundante. Sí, como si los fenómenos sociales o como si hubiera fenómenos sociales que no tienen impacto social. Entonces sí me llamó mucho la atención esa parte de predecir, porque si habláramos de predecir, me iría más como por una parte de lo que se conoce como la economía conductual y microeconomía. Que incluso, por ejemplo, aquí nos dice, a ver si se está enfocando bien, sí, que la economía conductual es una rama de la microeconomía que estudia cómo los factores psicológicos, sociales y cognitivos influyen en la toma de decisiones económicas de los individuos, o que estaría más relacionado con un tema de psicología social, pero con una base más científica, más experimental. Pero, por ejemplo, en el tema de la economía, y en esto que menciono, ¿no? La economía conductual, que sería
sería la rama de la microeconomía, que estas disciplinas sí iban enfocadas más a predecir ciertos patrones de comportamiento y que pueden involucrar temas que tienen que ver con mercados, elecciones. Ejemplo, lo clásico, ¿no? Que pueden llegar a decir en las noticias: si sube el precio de este producto, puedo pronosticar que bajará el consumo. ¿Y qué pasaría si baja el precio de este producto? Pues puedo predecir que es muy probable que entonces aumente su consumo. Pero definitivamente la sociología, según esto que analizamos, no es la ciencia que tenga las características como para hablar de predecir, como una ciencia dura, sino más enfocado a interpretar, explicar, teorizar. El 16 de enero del 2024. ¿Qué hacemos los sociólogos? Analizamos y predecimos comportamientos y fenómenos sociales de impacto social. ¡Qué profundo! Y fenómenos económicos, impacto económico. Fenómenos sociales de impacto social, no, pues. Pero ¿qué hay de la otra frase? De la otra palabra, la de predecir, aunque según por lo que mencionamos, esto le quedaría más a una ciencia dura, ¿no creen? Se ve cuánta sabiduría de la náhuatl. Lástima que ustedes no la conozcan, ¿verdad? Y eso que dicen que estudiaron en la náhuatl norte, no, se metieron con la persona equivocada. Y hoy voy a hacerle justicia a cada una de las personas con las cuales ustedes se metieron. Y esto va tanto para Mariana como con su hijo menor. ¿Escucharon? Pero bueno, esta sabiduría que dicen tener, pues desafortunadamente Teresa y Alberto la han ocupado para la maldad, porque sus víctimas están alzando la voz. Yo a finales de julio del 2024. Pero bueno, aquí llevamos dos puntos interesantes y que están bien fundamentados. El hecho de que no pueda ni siquiera definir como tal qué es lo que hacen los sociólogos, y el hecho de que haya mencionado que la discriminación conllevaba incitación al odio. Yo perdí a mi familia, perdí a mis papás y ellos se acercaron con eso, sobre todo la Tessa, diciéndome que ella también había perdido a su familia, a sus papás y a sus hermanos y haciendo empatía conmigo, ¿no? Por lo que estaba yo viviendo en ese momento, en un problema que fue muy viral, en un caso que fue muy viral. No puedo entender lo que vivió Mayela Laguna con su hijito al lado, donde su hijito le dice, delante de nosotros, yo tengo la culpa, mami. Y su mami le dice, no, mi amor, tú eres una bendición del cielo. Tú eres una bendición de Dios. Es una cosa fuerte. Yo he visto, y aquí lo digo, a Mayela Laguna atender a su hijo. Lo tengo que decir. Yo lo he constatado. Y su abogado lo dijo, ¿eh? Nos acercamos nosotros, porque sus padres no están. De verdad, miren, perdón, pero se me hace un nudo en la garganta grande cuando me enseñó la foto de sus papis, que están en el cielo. Y ellos se acercaron a mí, diciéndome que me querían apoyar, que eran sociólogos, que eran abogados, hablándome mal de mis abogados, diciéndome que ya los habían investigado y que mis abogados no eran buenas personas y que eran unos corruptos, y diciéndome muchas cosas de ellos para que yo no confiara en mis abogados y confiara en ellos. Porque, sí lo tengo que decir, hemos estado observando, Maya confía en mí completamente, le digo, pues vamos a ver qué abogados sí vayan a hacer, pues bien su trabajo, ¿verdad? Pero sobre todo que le entre. Y así fue. Y no, definitivamente, pues esta vieja loca, que demonios va a andar viendo qué abogados hacen bien su trabajo y cuáles no. ¿Cómo fue primero? Si lo único que buscaban simplemente era eso, pegarse a Mayela Laguna. ¿Para qué? Para que, se imaginan, en caso de un resultado muy positivo para Mayela Laguna, muy favorable para su caso, pues todo lo que iban a poder estafar. Iban a decir, pues somos sociólogos, somos abogados penalistas y aparte pudimos contra una de las familias más poderosas de México. Acercamiento, yo la verdad es que estaba en una situación muy crítica, estaba realmente vulnerable, me cuesta decirlo porque siempre me considero una mujer fuerte, pero en ese momento sí estaba muy vulnerable y ellos llegaron a mi vida y yo los vi como unas personas de la tercera edad, simpáticos, agradables, que habían perdido también a su familia y pues me identifiqué con ella y le abrí las puertas. Que bueno, como lo mencioné, hay que dejar en claro que el hecho de que rebasen los 60, 70 años no quiere decir que sean buenos, y que se hayan quedado sin familiares, pues tampoco. Y el hecho de que la han visto con él, pues menos. De mi vida. En este canal no buscamos más que hacer un análisis sociológico de los temas que estamos manejando, y con este respaldo de Tessa desde la perspectiva jurídica, pues básicamente le damos una formalidad a los comentarios que se están externando. Pero definitivamente en este canal no tenemos tendencia de mitomanía, de chisme, de sensacionalismo, porque no somos de ese perfil, no somos de esa característica. Incluso un hecho muy claro y real es el tema de Mayela Laguna, con quienes hemos estado muy al pendiente de Apolo, fundamentalmente. Y bueno, desde el principio de esta última situación, después del resultado, pues nuestro objetivo fue no hacer declaraciones, no ser sensacionalistas, no subirla, lo hubiéramos subido a nuestro canal y hacer todo un show, no. Yo empecé a ver lo del caso de Héctor Pardo. Entonces, bueno, ya quedamos que en el caso de Mayela, al ser una persona que haya perdido a su familia, que se encuentra buscando sentido de apoyo, que se encuentra buscando sentido o apoyo, es una persona vulnerable por definición. Y justo ahí es donde esos personajes aparecen, no solamente como unos simples chochólogos, sino casi como salvadores, como consejeros, como guías espirituales,
jurídicos y hasta mediáticos. De hecho, hay otra cosa que podríamos tomar como base para esto, ¿saben? Que podríamos decir que es la captación emocional abusiva. Sí, es decir, que no buscan obviamente a cualquiera. No, para empezar, pues tiene que ser una persona que les vaya a dar foco, que les vaya a dar exposición, que les vaya a dar cámaras para que eso sirva como antecedente y puedan estafar a muchas más personas después. Además de que tienen que ser personas que en ese momento no tengan estabilidad, gente que tenga muy poco apoyo o a la que sea muy sencillo quitarle ese apoyo, porque por ejemplo, en este caso estaba de por medio una familia mediática, un caso bastante escandaloso y bastante morboso, pero aquí, pues como tal, Mayela Laguna no era la persona que tenía el apoyo de esa familia. Y es lo que hemos comentado. Lógicamente no es lo mismo, por ejemplo, cuando pretenden llevar algo, hacerlo con la persona que está pasando por una situación complicada y que aparte como tal no tiene una red de apoyo. A alguien que diga, bueno, sí, obviamente fue una situación complicada, complicadísima, pero pues sigo viviendo con mi familia, tengo a mi familia y tengo a gente que ha apoyado a mi familia y a mí desde hace años. Con Gigi, o sea, con Productora 69, y después de ahí yo puse, ahora sí, para seguir viendo lo del caso, y pues YouTube me sugirió el programa, entonces yo lo empecé a ver, empecé ahora sí como todo usuario a opinar, entonces ellos me preguntaron que qué había estudiado, yo le puse ahí pues psicología, entonces me dijeron que me iban a invitar y pues yo tontamente pues les dije que sí, que no había problema, y pues les mandé mi correo electrónico y pues ya de ahí pues hicimos el contacto. María Teresa asegura que ella y sus hijos Maite, Mariana y Pablo estudiaron en escuelas de alta alcurnia como la Ibero o la Náhuac y que tienen una relación estrecha con mis abogados. Y mañana, Alberto, no dejes de hablar con el abogado de Mr. Doctor, que nos quieren bastante, pero y como dijimos, ¿no? La viejilla loca imaginándose que simplemente por estar vieja y loca, los abogados de Mr. Doctor pues la querían muchísimo. Como él dice y le fue a decir a Mr. Doctor que me cae muy bien Mr. Doctor y que además, para su desgracia, es nuestro amigo. ¿Tú crees, chiquis, que mis abogados le van a hablar a personas como estos charlatanes mentirosos que dicen vivir en Santa Fe cuando viven en Coajimalpa? Ridículos. Estos supuestos sociólogos, María Teresa y Alberto, comenzaron en YouTube con la intención de analizar temas mediáticos del espectáculo y dar su punto de vista como sociólogos. De una parte o del conjunto de la sociedad, mediante monitoreo de opinión pública y cambios sociales. Y uno de los temas con los cuales comenzaron fue el caso de Sergio Andrade y Gloria Trevi. Lo que hicimos nosotros, Alberto y yo, fue empaparnos del tema, hacer una investigación exhaustiva, pero no es de ahorita. Estamos investigando y corroborando desde hace 2 meses de una manera estrictamente profesional, para que podamos dar una opinión jurídica desde lo legal, pero también un análisis social del por qué es esta situación que crea tanta, pero tanta controversia. No te confundas, Teresita. Tú no investigas, tú inventas, tú mientes. Y ahorita voy a mostrar todas las pruebas. En los años 90, a decir de la propia María Teresa, ella trabajó en Banpaís. Banpaís era un banco mexicano con una... Entonces, bueno, regresando a lo que estábamos comentando, tenemos que sí, definitivamente tienen que ser personas que estén pasando por situaciones complicadas, que estén involucradas de manera mediática. Y ahora que lo analizamos en retrospectiva, sí, definitivamente Mayela Laguna era la candidata ideal para esas cosas. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que sería muy sencillo lograr un aislamiento progresivo, aplicarle sus promesas de ayuda, parte de su lenguaje emocional y buscar aparentar que estaban realmente dando asesoría legal de muy alto nivel. Y es lo que comentábamos. ¿Se imaginan que hubiera sido el resultado favorable para Mayela Laguna? Pues definitivamente se iban a promocionar diciendo que le habían ganado a una de las familias más importantes de México, a pesar de ni siquiera ser abogados penalistas. Pero pues ahí se podrían inventar toda una historia en su mente enfermita y decir, sí, claro, es que nosotros tenemos despachos por todo el país o hasta a nivel mundial y tenemos a los mejores especialistas en cada una de las ramas. Por eso es que aunque somos penalistas, tenemos en muchas partes del país y muchísimos conocidos de alto nivel, y por eso fue que pudimos con un caso que tenía que ver más con una cuestión civil. Así que para la gente que le parezca muy complicado entender esto, no es simplemente una historia de malentendidos, no es simplemente una historia de intenciones buenas pero mal ejecutadas, no, sino que hay un patrón de manipulación emocional, suplantación de roles profesionales y de manipulación. Todo esto bajo la fachada de sociología y con la bandera de hacer obras en beneficio de la sociedad o de las personas, ¿no? Porque somos bien buenos. Una larga historia, fundado en 1892 en Monterrey, Nuevo León. Fue el primer banco en fundarse con capital económico de la región y ofreció una amplia gama de servicios financieros, incluyendo
incluyendo créditos, depósitos y otros servicios bancarios. Hoy es conocido como Banorte. Verdaderamente, yo creo que esta viejita quería ser mujer Banorte. Ay, no, amiga, eres charlatana, Banorte, seguramente. Justamente en este banco fue donde le dio servicio a Sergio Andrade, de acuerdo a sus declaraciones, y que ella le había brindado un crédito hipotecario. Vamos a ir a ese 1900 y tanto, donde Sergio Andrade, por un evento casual de camping, conoce parte del Bank País que patrocinaba el evento. Ahí es donde genera una relación y un vínculo con el banco para después venir a pedir un crédito. ¿Eso es verdad? Es correcto, Javier. Yo estuve ahí. Yo firmé el crédito con liquidez hipotecaria. Como escuchamos, Teresa asegura que gracias a ella, Sergio Andrade obtuvo dicho crédito hipotecario. El señor Sergio Gustavo Andrade Sánchez, quiero decir que todo lo que voy a decir que es cierto y verdadero. Soy abogado y sé perfectamente lo que debo de informar, y tú lo sabes, Javier, y lo dije, y lo que no puedo informar, porque está en investigación, como bien lo dices, por parte de ustedes. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Se acerca Sergio Gustavo Andrade y nos pregunta que cuál sería el tema para un crédito. Primero, para un crédito para comprar una casa en un pueblo. Se le da crédito, adquiere la casa. Como escuchamos, desde la primera vez que Javier Seriani le dio espacio con irresponsabilidad en su comunicación, porque la neta, aquí se los hemos dicho, amigos, nosotros, cuando me dicen, es que invita a tal o que si conoces tal canal, no, yo aquí me aseguro que todas las personas realmente sean verdaderas, que no mientan, que no engañen, que no se aprovechen de las personas. Y Javier Seriani, no investigaste y te presumes, digo, no tengo nada contra ti, pero si te vas a presumir como un gran investigador y periodista, investigas a quien invitas a tu programa. No, es que me lo pasó fulano. No, a mí aquí me podrá decir Ucroni, es que es súper buen médico, yo... Entonces, referente a lo que mencionan de este personaje que invita a esta otra vieja loca, pues es que obviamente cuando tienen la oportunidad de generar un video lo suficientemente morboso para el mundo de los espectáculos, y en un caso como el de Gloria Trevi o Sergio Andrade, pues como que para qué van a echar a la basura esa super transmisión o ese super video, en donde pues tienen una persona loquita que está dispuesta a asegurar que hizo algunas cosas cuando ni siquiera tuvo la intervención o cuando ni siquiera investigó si realmente tenía los estudios que dice tener. Pero bueno, pues si está esa loquita que está dispuesta a dar esa información y esa información te va a ayudar a generar un video lo suficientemente morboso, pues ni modo de echarlo a perder. Y si checáramos esto en muchos otros videos que generan así en canales que tienen que ver con el mundo del espectáculo, te darías cuenta que lo que menos les importa es hacer una investigación para determinar si es verdad lo que les están diciendo o no. Lo más importante es sacar el video, generar ese contenido morboso, y ya después, si simplemente tienen que hacer una aclaración, pues la hacen, no diciendo, pues es que nos dijo que era. Yo no ando inventando a nadie, a mí hasta que me conste, para que no te vuelva a pasar, Javier Seriani. Pero como les decía, este personaje, este periodista, le dio espacio a María Teresa, quien se presentaba como abogada, y no solo como una simple abogada, sino como una abogada con la autoridad de hablar de uno de los temas más mediáticos en México, asegurando que incluso ella conoció la casa que había comprado Sergio Andrade. Yo conocí ese inmueble, yo entré a ese inmueble junto con el perito del banco. El perito del banco, el arquitecto Gutiérrez Estrafón, hoy retirado, pero lo menciono porque sin problema. Él hizo el peritaje para ver si la propiedad era idónea, adecuada, para poder pensar en una situación de garantía. Y como les digo, Javier Seriani, este periodista que se compromete con casos y que dice hacer una investigación muy detallada, hace un par de días tuvo que salir a deslindarse de esta señora, a la cual él le dio espacio y voz. Hay dos locos que son abogados, salen y dicen, ¿cómo se llaman? Dicen que son abogados, ¿no? No son los sociólogos. Y por favor, cuando yo hablo, son los que vino a denunciar Mayela Laguna, que inventaron barbaridades de mi productora y de mí, de todo, y que yo hablo con ellos. Yo no hablo nada, yo no hablo con nadie, yo estoy en una cápsula. También inventaron cosas de otros youtubers. Pero insisto, si no los conoces, ¿para qué los invitaste a tu programa? Eso no es un adecuado periodismo. Aquí uno debe de tomar las cosas serias, Seriani. No nada más buscar el rating y que no, porque eso es muy fácil. Aquí se investiga. Pero no te preocupes, te voy a demostrar cómo se hace una investigación para desenmascarar a estos charlatanes. Yo no quiero esa responsabilidad. Yo no le voy a dar cabida a alguien que está medio loco. Porque esa persona, yo sé que mañana está en su país y ya nadie la pela y es capaz de matarse o salir a matar, porque ya no lo llaman para que salgan en YouTube. Entonces dejen de darle espacio a gente que ustedes ya saben que está enferma y que está mintiendo. Yo sé que les da rating. Pero insisto, si tú fuiste el que le dio el espacio y no los investigaste, pero aquí te vamos a mostrar cómo se puede hacer un trabajo de investigación. Porque María Teresa, en conjunto con Alberto, al ver que el tema de Sergio Andrade y Gloria Trevi les daba rating y vistas, continuaron hablando del tema y fueron captando canales de YouTube que comentaban también sobre este caso entre Sergio y Gloria, tal como el caso del canal El Sifón Bona. Es algo que me encantó, nos encantó mucho del canal y del estilo del profesionalismo del Sifón Bona. Entonces, Alex, pues ya, bienvenido, mano, y damos por inaugurado, Alberto. Y ese que aparece aquí, que aparece con el nombre de Alice Sea,
Es la persona que en otra entrevista dijeron que supuestamente la presentaron como su sobrina, pero que cuando le preguntaron que por qué no tenían los mismos apellidos, dijo que era porque en realidad había sido hija de la sirvienta o algo así, ¿no? Y que por eso hasta incluso el color de piel era diferente y que aparte estaba bien burrita y que no había podido terminar la carrera o titularse, ¿no? ¿Sí será o es otra? No, por favor. Elsie Fombona es un creador de contenido en YouTube, donde se presenta como periodista en Arizona, Texas. Repito, soy periodista ya de hace tiempo. Vivo aquí en Arizona y me dedico a hacer mucho tipo de periodismo. De hecho, les comparto, va a sonar un poco sangrón, pero les comparto este reconocimiento que me acaban de dar hace algunos días precisamente por la premiación a la visión, ¿no?, de nuestro podcast Rivales de Opinión. Elsie habla de distintos temas del medio del espectáculo. Sin embargo, le ha dado seguimiento de manera particular al caso de Gloria Trevi y Sergio Andrade. Muy buenos días, amigos. ¿Cómo están? Les saluda Elsie Fombona en su programa Elsie Fombona Presenta. Este es nuestro segundo programa. Estamos verificando aquí el audio. Bueno, ya estamos seguros de que está funcionando bien. Les voy a hablar un poquito de quién soy yo, pero sobre todo vamos a hablar de cosas que están relacionadas con este caso de Sergio Andrade. Y que de cola pues se ha llevado a muchas de las personas, incluyendo a Gloria Trevi y a otras integrantes que en su mayoría, bueno, yo creo que todas, no en su mayoría, todas son víctimas. Tengo documentos de corte, incluso aquí les puedo mostrar la información del recibo de los documentos que recibí directamente de la Corte de Los Ángeles. Elsie Fombona cuenta que los supuestos sociólogos y abogados se presentaron con él para colaborar en su canal de YouTube, ya que ellos tenían información muy valiosa sobre Sergio Andrade. Pasa el tiempo, conozco a la señora Teresa y al señor Alberto. Ellos me conocen a través de mi canal, a través de mi investigación. Se hace una conexión de comunicación y al final les doy la oportunidad de aparecer en mi canal. La oportunidad que yo les di a ellos en ese momento fue una oportunidad para que nos apoyaran con la cuestión legal, porque desde un principio se presentaron como personas, lo que ellos me comentaron a mí son que son abogados, que son personas preparadas, y por la información que me compartieron yo les creí. Y aquí hago una pausa para que vean cómo cada víctima, porque ya escuchamos ahorita las primeras declaraciones de Elsie, pero quiero que se den cuenta cómo es su modus operandi, porque ellos tienen un modus operandi, una forma, una estrategia muy clara. Lo que comentamos, ¿no? Clara de cómo llegarle a las personas, cómo abordarlos, cómo engatusarlos. Paso 1, al estilo de una lambifer centeno, lambisconear. Lavarles el cerebro, porque estos señores son unos sociópatas. Digo, yo no soy psiquiatra para diagnosticarlos, simplemente un internista, pero por lo menos tengo 2 cédulas, no como ustedes, señores tramposos. Pero bueno, estos señores tienen una forma muy bonita de engatusar, de hablar bonito y todo esto, yo no entiendo cómo lo hace María Teresa de hablarles de manera tan fluida, si con 2 o 3 tequilazos que todos los días se echa antes de cada programa, pues a veces no se le traba la lengua, yo me pregunto. Pero insisto, pongan atención a todo lo que nos van relatando las víctimas, porque repiten un patrón, y cuando este patrón se cumple, se les voltean y órales, atacar. Pero volviendo con Elsie, sin embargo, al poco tiempo, Elsie se dio cuenta del tipo de personas que eran estos 2 señores, ya que al empezar a hacer programas en vivo con ellos, se percató que tenían pues opiniones encontradas, tanto los sociólogos como él. Así que dado a que no pensaban igual, los sociólogos comenzaron a despotricar en contra de él en su canal de YouTube, después de que él sí les había abierto las puertas de su espacio. Escuchemos. Y empieza una ola de ataques, una serie de programas, muchos programas en mi contra. Se dio una serie de programas, más de 20 programas para ser precisos, que todos están grabados, que todos están entregados a la corte en mi denuncia. Sin embargo, o sea que sí estuvo grave el asunto. Estos programas se dieron a la tarea de repetir lo que la señora Teresa había dicho, no lo que yo había dicho. Hasta el día de hoy no se ha comprobado nada de lo que dicen que la señora Teresa ha dicho. Los sociólogos habían inventado que Elsie no pagaba impuestos en Estados Unidos, que recibía dinero para atacar a Gloria Trevi y un sinfín de mentiras que se fueron propagando por internet. Se dijo hacia mi persona ¿a poco la ataca? Que yo recibía dinero, que posiblemente no lo declaraba en los impuestos, que yo estaba en contubernio para dañar a la señora Gloria Trevi y una serie de disparates. Al día de hoy no ha salido un audio de mi persona aseverando ese tipo de cuestiones. Todo ha sido lo que la señora Teresa había dicho. Y así como con Elsie, con todas las víctimas vamos a ver que inventan que abandonaron a sus hijos, que golpean a sus familiares, que deben impuestos, que tienen demandas. O sea, de todos los que le caen mal, hablan mal e inventan, pero pues no tienen pruebas. O incluso, como vamos a ver, inventan denuncias obviamente falsas, hacen uso ilegal, porque es ilegal, como vamos a escuchar con Fernando, con el abogado Fernando Rosales, cómo hacen uso de datos personales y tergiversan firmas de autoridades. Era lo que habíamos comentado, ¿no? Lo que analizamos del documento. Para asustar a quien le cae mal. Pero bueno, él sí no tenía más que su palabra y la ausencia de pruebas para defender su honor y su credibilidad, que había sido puesta en duda por culpa de estos 2 señores mentirosos. Esto tuvo una extensión, porque si bien es cierto que Tere y Alberto tuvieron su
su momento de daño hacia mi persona, casi a mis espaldas, porque sí hubo cosas públicas, no muchas, pero lo hicieron a mis espaldas con las señoras del otro canal. La realidad es que ellas fueron quienes repitieron más de 20 veces, en más de 20 programas, lo que la señora Teresa y el señor Alberto habían dicho. El día de hoy, sin prueba alguna. Así que si alguno de ustedes, como la señora Mayela, como el señor Seriani, al cual le mando un abrazo fuerte y un saludo, como al señor de Cadre y Paparazzi, como al señor Jorgito Carvajal, como a cualquier persona que se sienta afectada por los señores de Va que Va y quieran mi testimonio, se los puedo otorgar. Como escucharon, él sí sabe que estos señores mintieron en torno a su persona, lo difamaron, lo calumniaron y lo arriesgaron. Por eso es que, como iremos viendo más adelante, él sí decidió alzar la voz. Y yo no puedo permitir que ninguna... A ver, entonces tenemos que la fase 1 pues consiste en el halago, o como le llamamos aquí, la lambisconería. Luego, la fase número 2 podríamos decir que consiste en esa super oferta, como por ejemplo en hacer creer que tiene las rutas del dinero de Sergio Andrade. Y la fase 3, pues ya el cobro de esa super información, de ese super aporte, que es buscando pantalla, micrófono y sobre todo hacer parecer que como contribuyeron o como tuvieron una participación en ese programa, pues son personajes con muchísima credibilidad. Persona, llámese Alberto o Teresa, ninguna persona juegue con mi credibilidad, porque me ha costado mucho trabajo, porque me estoy poniendo en riesgo, porque esto para mí no es un chisme, porque esto para mí no es un juego, porque yo estoy compartiendo información muy importante y no puedo dejar que eso se afecte. Es por eso que me defiendo. A la par del caso de Gloria Trevi, Sergio Andrade, María Teresa y Alberto, los sociólogos, también decidieron hablar del caso del actor Héctor Parra y las denuncias en su contra de abuso sexual y corrupción de menores. El caso es del señor Héctor Parra. Como sabemos, el día de ayer, 15 de marzo, se llevó a cabo la audiencia de individualización de sanciones. Durante el caso de Héctor Parra, todo 2024, los supuestos... Y se acuerdan también en esa audiencia que no solamente iba enfocada a que determinaran cuántos años le iban a dar a Héctor Parra, sino que además también la reparación del daño, qué monto tendría que pagar. Y como cuando en su momento lo mencionamos que no era porque en esa audiencia fuera a salir como les hacía creer Daniela Parra, que era lo que decía la gente taradita, es que a ti te está pagando el Mayer, porque ya dijeron que sí, que bueno, Daniela Parra dice que sí, que va a salir, que su papá va a quedar libre, entonces por eso es que comentamos. Ese segmento de la población que apoya ciegamente a una Daniela Parra, creyéndose todas las babosadas, y que también apoyó en su momento a una Lambífar Centeno, simplemente porque les decía las babosadas que querían escuchar de sus personajes favoritos. Y no es mentira. Si checáramos los videos de una Lambífar Centeno de hace algunos meses o años, habría muchísima gente de la que ahora se hace como que no contribuyeron a que Lambífar Centeno llegara tan lejos con sus idioteces, diciéndole que qué bueno, que qué gran análisis. Sociólogos no perdieron la oportunidad de sumarse a la polémica y darle seguimiento. A tal grado, qué tan manipuladores son, que incluso invitaron a la abogada del hoy imputado, a la licenciada Samara Ávila, a su canal de YouTube. A ética profesional. Que bueno, específicamente en este caso de Héctor Parra, sí hay algunos puntos importantes a considerar. Primero, que la audiencia es muy similar, ¿saben? En este caso, ¿por qué se prestó tanto el caso de Daniela Parra a tantos programas? Cuando Mayela Laguna pues sí les dio esa oportunidad de que la acompañaran en algunos momentos, pero luego se dio cuenta que las cosas no iban bien. Pero en este caso en específico, ¿cómo es que pudo llegar tan lejos en el caso de Héctor Parra? Pues porque en este caso a la gente le han manejado esa misma narrativa. Le han hecho creer que todo va a salir bien, que Héctor Parra va a salir libre. Y llegaba otra audiencia y le hacían creer a la gente que iba a salir libre. Y así fuera la audiencia en la cual iban a determinar cuántos años se iba a quedar y de cuánto sería la reparación del daño, le hacían creer a la gente que iba a salir libre. Al igual que la narrativa de Daniela Parra, que ya que se ha enfocado mucho en hacerle creer a la gente que a la siguiente ya va a salir, pues qué mejor para los chuchologos que aprovechar eso y decirle a la gente lo mismo. Muchas gracias. Entonces, pues el escenario suyo, si gusta saludar a la audiencia, le digo que esta es una audiencia que está con ustedes al 100%, en apoyo total. Ahorita somos 1062, llegamos normalmente a 1500 y pues el escenario suyo, si gusta mandarles un saludo, la aprecian mucho, abogada. Claro que sí, muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan por este gran y hermoso canal profesional en todos los sentidos, en todos los aspectos. Gracias por la oportunidad de estar aquí el día de hoy con ustedes en esta noche tan bonita. A nombre de nuestro representado, el señor Héctor Parra, Dani Parra, le agradezco este espacio, este gran apoyo que nos brindan, porque pues simplemente hemos manejado todo lo que es la verdad, que se sabe, que nos consta a nosotros como profesionistas. Esta entrevista que acabamos de ver se llevó a cabo el día 1 de junio del 2024. A partir de ahí, estos adultos mayores generaron una gran empatía con la audiencia, porque hablan bonito, porque... Y por lo menos... Ahí se ven tan tiernos, son unos señores de más de 60 años, mira qué facilidad, dice que son abogados de la Nahua. Conmigo se...
Y no solamente eso, sino que Héctor Parra iba a salir libre, valga la redundancia, pero así es como lo dicen, casi no, que iba a salir para afuera libre. Y aparte, hablan bonito, y aparte, repiten muchas ocasiones que son buenas personas. ¿A quién les recuerda? ¿A poco no es lo equivalente a las dos señoras tipo niñas? A la Mifer Centeno y a una Daniela Parra. No por nada congeniaron también. Se toparon con el muro de Berlín. A nadie más le van a hacer lo mismo que le han hecho a todos. ¿Me escucharon? Y si no, deje de estar borracha, señora, y usted, señora Gachón, póngasele al tú por tú a su esposa, porque durante más de 30 ¿El viejito? años han engañado a muchísimas personas y hoy lo vamos a demostrar. Pero insisto, en automático se ganaron la credibilidad porque, insisto, son abogados, sociólogos. No, y lo más importante, aplicando lo mismo que Daniela Parra, aplicando lo mismo que una Lamífer Centeno, específicamente dirigido a ese segmento de la población que comparten. ¿Y qué es? Pues decirle las cosas que la gente taradita quiere escuchar. Cuando no tiene ninguna credencial que los avale. Lo único que quieren y siguen queriendo es foco, es fama, son reflectores, pero hoy se les va a caer su show. Y sobre todo nuestro reconocimiento a una persona con inteligencia emocional, como dice Alberto, con un estómago de hierro, porque no hubo de otra, pero sobre todo con ética profesional. Que Dios la bendiga, abogada. Y a todos, ¿vale? La inteligencia artificial, inteligencia emocional, como dice don Alberto. Aunque recuerdan a la vieja loca golpeando a los empleados de una compañía de reparación de teléfonos celulares. ¿Vale? Esto se lo transmito siempre al señor Héctor Parra. Bueno, y entonces, ¿por qué don Alberto no se lo dice a su vieja loca? Aunque la verdad, lo más probable es que pues él a estas alturas de la vida ya no tenga para dónde irse, ya no tenga para dónde hacerse, que no tenga recursos propios o que nunca los haya tenido, y pues ya qué más le queda. Que quedarse ahí hasta que le llegue el fin. A Dani, porque sabe que siempre está en los corazones, siempre está él agradecido. Quisiera mandar mensajitos personalísimos a todos y cada uno de ustedes. Créanme que está con la cabeza en alto, con la frente en alto. Y no conforme con conseguir entrevista con la abogada de Héctor Parra, también lograron envolver a Daniela Parra para que les aceptara participar en una de sus transmisiones en vivo. Algo que se quisiera... Bueno, que también recordemos, aquí tanto como que la hayan envuelto, no, que ya después hizo como que no tenía ninguna relación con los chochólogos, pues fue otra cosa, porque recordemos que Daniela Parra tiene que mantener ese personaje de señora tipo niña. ¿Qué? Porque se imaginan qué sería de una Daniela Parra si no fuera porque su papá está en la cárcel. Sí, porque resulta que si Daniela Parra hace un programa rascándose la cola, pues la gente lo tiene que apoyar. ¿Por qué? Porque su papá está en la cárcel. Que si vende X cosa, pues la tienen que apoyar. ¿Por qué? Porque su papá está en la cárcel. Sí, claro, porque fue encontrado en primera y en segunda instancia culpable de haber abusado de Alexa. Y que recordemos que en la segunda instancia fue ratificado el delito o fue encontrado nuevamente culpable por unanimidad cuando lo revisaron los 3 magistrados. Así que entonces, como todo eso iba a ir en contra del propósito principal, que es aprovecharse de ese segmento de la población por el simple hecho de que si sale en un programa de televisión, pues la deberían de sacar, y mejor aún, hacer que gane. ¿Por qué? Porque su papá está en la cárcel. Entonces pues simplemente hacen como que los desconocen. Ustedes despedir, por favor, lo que sale a su corazón, porque ya aquí nos quedó claro todo. Aunque la verdad es que puramente solo llegaron a esa conclusión de hacer como que los desconocen por el momento. Pero esos personajes, los chochólogos, y una Lamífer Centeno, y una Daniela Parra, han contribuido a manejar, a manipular la historia y la narrativa del caso de Héctor Parra, como no tienen la menor idea. ¿Okay? Exactamente. Por favor, mi Dani. Pues yo los quiero agradecer muchísimo a ustedes dos, Alberto, a Tere, gracias por tenernos aquí en su canal, por abrirnos su corazón, por agarrarnos del brazo y unirnos en esta batalla a toda su comunidad que nos está viendo, que nos apoya. De verdad que, como les dije al principio, por ustedes y por todo el amor que nos han dado, es que nosotros hemos podido seguir adelante y hemos podido seguir con esta lucha y seguir adelante, porque a veces hay días muy complicados, pero gracias a ustedes que están con nosotros, que nos creen, que nos apoyan y que están en esta lucha, con la verdad es que hacen que este camino sea más fácil, y yo solo tengo agradecimiento para ustedes, agradecimiento y amor infinito para todos ustedes. Tanto Teresa como Alberto tienden a querer generar lazos de amistad con las figuras mediáticas del momento para obtener atención. Por ejemplo, aquí en pantalla vemos que Teresa acudía constantemente al local donde vendía o donde vende tamales Dani Parra. Y estas estrategias son las que utilizan de manera metódica para irse metiendo como humedad en la vida de sus víctimas. Primero sacándose fotos. Y mira, yo conozco a esta, no, pero soy amigo de Osorio Chong, soy amigo de Sergio Salomón, soy amigo de los abogados de Mr. Doctor, pero también de la contraparte, y mira cómo sacamos fotos con todos los periodistas. Ustedes no son nadie, escúchenlo bien, Teresa y Alberto. No son nadie, no tienen 3 carros, tienen 1. Por algo, su hija mayor les dejó de hablar. Hola, mi Marce querida, no te hablé porque el día de hoy, ¿qué crees? ¿Me vas a regañar? No me vas a regañar, pero yo misma me regaño. ¿No me dijo mi querido Alberto que acordó, sorpresa, después de 10 meses que no pudimos ir bautizo ni nada, venir mi hija con los 2 pequeñitos? Una pequeñita que ya ni siquiera me reconoce. El marido mamón, pues ¿qué te digo? La niña también mamona, mi hija.
no tenían ni qué platicar. Vienen en un día que no está Mariana y Pablo porque se fueron un retiro y todavía no llegan. Y la verdad, tocallita, tenía razón. Me quedé bien tocada, bien tocada. Jayita, qué tocallita, bien tocada. O sea, qué poca abuela, como dice Alberto, de venir con esas actitudes. O sea, en serio, creo que ya la vida ya está bastante agresiva para venir con esas actitudes de pasiva-agresiva. Qué terrible, qué horror, hermoso, la verdad. Desafortunadamente, las víctimas se dan cuenta demasiado tarde de la forma de actuar de estas personas. Tanto así que, por ejemplo, las fotos que vimos ahorita hace un momento son del 12 de febrero del 2025. Para el 29 de marzo de este mismo año, y prácticamente mes y medio después, Daniela Parra tuvo que salir a deslindarse de estos señores en Twitter. Leamos lo que puso. No tendría por qué hacer esto, pero tengo que dejar claro que el canal Va que Va Sociólogos no tiene nada que ver conmigo ni con mis abogados. No se conocen. Por favor, ya no nos relacionen. A este tweet, la cuenta @lafulana le escribió debajo: qué malagradecida. Ellos han hablado mucho del caso de tu papá. Hasta dijeron que han aportado un proyecto para el amparo directo. Además, son amigos íntimos de Diego, de la mejor amiga de Héctor y su familia. Te regalaron una cafetera y una lona y te compraron muchos tamalitos. No dudo ni tantito que le hayan regalado cafeteras, que hayan ido a comprar tamales, les digo. Pero ustedes ven fotos y dicen, ay, no, pues ya deben ser amigos, se ven muy sonrientes. Pero obviamente no. Por eso, Dani, aunque me tengas bloqueado, Daniela Parra, de Twitter, ten cuidado, porque ¿Así lo bloquearon? Como estos dos viejitos locos, puedes tener una loquita también a tu alrededor que creas que es buena, que creas que porque te habla bonito y todo. La Lambifer Centeno. Pues sí, pareciera raro, ¿verdad? Porque, por ejemplo, por un lado te das cuenta, la combinación de los chuchólogos dice que tiene a una amiga loquita que le habla bonito, pero si le pusieran un poco de atención a la otra señora tipo niña, se darían cuenta de lo que realmente está haciendo. Cuidado, te pueden estar utilizando solamente porque el caso de tu papá es mediático. A mí no me importa si me tienes bloqueado de Twitter, pero ten cuidado a las personas que están cerca de ti y que dicen ser tus amigas. ¿Por qué todo mundo está mal y tu amiguita es la única que está bien? Cuidado. Pero bueno, aunque sí hay una respuesta para eso, ¿saben? Habla bonito y todo. Cuidado, te pueden estar utilizando solamente porque el caso de tu papá es mediático. A mí no me importa si me tienes bloqueado de Twitter, pero ten cuidado a las personas que están cerca de ti y que dicen ser tus amigas. ¿Por qué todo mundo está mal y tu amiguita es la única que está bien? Cuidado. Bueno, aquí cuando dice que ¿por qué todas las personas están mal y su amiguita, es decir, la Lambifer Centeno, es la que está bien? Pues es que esto sí tiene una razón de ser, ¿saben? Pero bueno. Y es que precisamente la combinación de Daniela Parra con Marifer Centeno se ha mantenido por la razón principal de que para Daniela Parra ha resultado ser bastante rentable, ya que por una parte Daniela Parra manipula la información para hacer parecer que Héctor Parra, a pesar de ser encontrado culpable en 2 ocasiones, lo haga pasar como inocente, y por otra parte Marifer Centeno, que ha desacreditado a la víctima de Héctor Parra, es decir, a Alexa, ¿lo recuerdan? Y que incluso pues igual buscó revictimizar, buscó desacreditar diciendo que era porque Ginny levantaba mucho la barbilla, es decir, sí tiene una razón de ser. Y el hecho de que los chuchólogos hicieran creer o buscaran la manera así desesperada de meterse al tema de Mr. Doctor y hasta hacer creer que tenían relación con los abogados de Mr. Doctor, era para buscar sacar información y pasársela a Marifer Centeno. Así que, aunque no lo parezca, pero esos personajes, Daniela Parra, Marifer Centeno, han trabajado muy de la mano, ¿saben? Y obviamente los chuchólogos han dicho exactamente lo mismo que una Daniela Parra. Obviamente ellos haciendo programas con muchas más horas de verborrea y aprovechándose de ese segmento de la población, pero a final de cuentas es el mismo. A este tuit Daniela respondió: no pues, le creíste todas sus mentiras. De todo lo que dices, la lona y la cafetera es lo único que es verdad. Si se dan cuenta, ellos inventan amistades, estos viejitos locos inventan amistades, que conocidos, que tienen dinero, que hacen... A través del Consejo Coordinador Empresarial que formo parte, yo estaba en Pachuca y ahora ya estoy aquí en la Ciudad de México en la mesa directiva, invitaron a Claudia Sheinbaum, ¿ok? Ahí estuvo, bla, 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 bla. Yo te propuse, cuando escuchó tu historia, Citlali se quedó impactada. Citlali te quiere conocer, yo te la voy a presentar a un desayuno, ya sea aquí o en Morelos, cuando ella vaya. Por cierto, aquel domingo estaba mi querido y gran amigo Julio Menchaca, que es gobernador de Pachuca, porque estaba de visita la presidenta de la República. Qué lástima que no estuve allá. Mi yerno, el novio de mi hija, que viene de la Universidad Iberoamericana, me admira. Tu padre, que tiene su despacho en Santa Fe, todo un piso completo. Me admiran, Alberto, porque al final del camino nos hemos hecho amigos de todos los que hemos hecho un análisis jurídico. Pero bueno, tarde se dio cuenta Daniela que estos señores solo están llenos de mentiras. Hace un momento les decía que estos señores van a manifestaciones, a audiencias, a ruedas de prensa con tal de obtener foco. Bueno, foco no, más bien cervecitas, porque sus adicciones son de otro tipo, ¿verdad? Pero regresando a esto de las fiestas, de las manifestaciones, pues esto mismo hicieron con Jorge Carvajal en su última fiesta con sus seguidores en Halloween del 2024. Escuchemos. En mi caso, les voy a contar mi experiencia.
llegó el Halloween de nosotros. Y entonces ya hicimos la fiesta, que no es por nada, y miren que ya pasaron cuántos meses, como medio año, y la verdad es que sigo acordándome que fue una fiesta muy bonita, muy bonita, muy... Entonces a mí se me atravesaba mucho esta señora, una vez, otra vez, y le dije a la productora, ¿quién es? Es que no sé, no ubico, es que entre tanta gente yo, y de por sí no veo bien, y ya me dijo que era de este canal. Le dije, ok, ya ubiqué, es que no sabía quién era, nada más me dice, pero no alcanzo a oír bien, no entiendo el nombre. También andaba su marido de esta señora y todo, y los dos me decían y me saludaban, todo normal, todo bien, no tengo problema, qué bueno, diviértanse y ya. En esta fiesta de Halloween, donde Jorge comparte con sus seguidores más fieles, pues un par de horas, abrazos, estos señores se fueron a meter a la fiesta, a querer ponerle un 4 a Gigi en lo que hacían una transmisión en vivo estos viejitos. Escuchemos lo que nos cuenta Gigi. Bueno, entonces vemos que ellos aprovechan así cualquier evento público, así como cuando nuestro cabecita de algodón recorría toda la República Mexicana y que decía que había visitado más de 1000 municipios y que de repente tuvieras conocimiento de que iba a llegar a tu municipio, ¿no? Y que hicieras todo lo posible por acercarte, saludarlos, sacar una fotografía. Y bueno, pues estos viejillos son lo equivalente a eso. A esos naquitos que simplemente por hacer todo lo posible de sacarse una fotografía ya dijeran, miren, estoy con mi amigo cabecita de algodón, soy muy cercana a él. Así que sería algo equivalente al manual a un manual que podría llevar de nombre, no sé, se me ocurre, manual de la sanguijuela, ¿no? Simplemente acercarte a un foco mediático, pégate y chupa toda la atención. Y simplemente pegados como parásitos. Hasta el momento en que está una en vivo, se acerca esta señora, y se lo digo a usted directamente, y no tengo problema en decir las cosas como son, porque esto no se hace, señora Teresa, creo que se llama, y señor, que no sé cómo se llame, pero para los dos, esto no se hace. De repente se vuelven a acercar a mí ellos dos. Jorgito, estamos en vivo, un saludo, no sé qué, y yo voy hacia allá para participar en su en vivo. Y la productora, y creo que Javi, que venían atrás de mí, me dan un jalón y me voltean. Y yo todavía volteo y les digo, oye, pero es que yo iba a entrar al en vivo de esta señora, ahí que me están hablando. Y trato, y me dicen, no, vámonos. Y me voy, y yo todavía ya me conocen, ahí voy, pero es que yo iba a hacer eso, ¿por qué nos venimos? Porque no sé qué, camínale. Bueno, ya pasó. Ya tuve tiempo, le digo, ¿y por qué me movieron si yo iba a hacer un en vivo con esta señora? Cuando me dicen, miren, hermanas, así, que les juro que quería tenerlos enfrente. Resulta que se metieron a mi fiesta, sí pagaron, pero si me hubieran dicho lo que iban a hacer, no les vendo nada, ¿eh? Y aunque hubieran pagado, no los dejo entrar. Pagaron boletos, 2, para irse a meter a hacer un en vivo, para el tipejo ese centauro mutilado. ¿Para qué fue el en vivo? Para hablar pestes y mierda de nuestra fiesta. Para hablar mentiras, porque sabían que todo lo que estaban diciendo mal de la fiesta no era verdad, era todo lo contrario. Les gustara o no les gustara, les ardiera o no les ardiera. Pero eso fueron a hacer a mi fiesta. Pero te digo que Alberto y yo nos vamos a poner a cotorrear, va a ser muy buena onda, a carcajear, me voy a acercar mucho a la productora y al señor, y a Philip sí me cae muy bien, ¿verdad? Porque ya ves que los otros pues ya es como que le batean al tema de lo de pues cosas raras y ocultas. Dios, no me voy a llevar mi rosario, querida Janita. ¿Oyeron? ¿Escucharon lo que fueron a hacer? Pagaron boletos de una fiesta donde la gente se va a divertir, va a pasar un rato alegre con Gigi y Philip, para que de pronto estos señores hablaran pestes de la fiesta en un canal que le tira a Productora 69. Ya te los tratas bien. Claro. Los tratas bien, para que vengan y en tu casa, o en tu fiesta, o en toda tu organización que no te llevó un día ni dos, vengan a apuñalarte la espalda. Y todavía quería que ya se salió involucrado un tal centauro mutilado. yo me enlazara tarugamente, porque como no veo bien, porque como ando en Un centaurus mutilados. ¿Cómo hay tantos personajes que uno ni se imagina, verdad? la bola, porque como me traen para todos lados, quería que me enlazara con el centauro para decirle hola, saludo. O sea, quería eso, en serio, es tener poca madre. Y así como me lo hicieron a mí, que los traté bien, no quiero pensar lo que hubieran hecho con Daniela Parra. Y así tal cual lo dice Jorge Carvajal, estos señores no tienen madre. ¿Será por eso que su hija mayor no los quiere ver? ¿Será por eso que les prohíben acercarse a sus nietos? Y eso que le pasó a Jorge Carvajal, a Dani Parra, también le pudo haber sucedido a un servidor. Como ustedes saben, el día 13 de enero y también el 13 de febrero del 2025 tenía una audiencia programada en la Ciudad de México, a donde mucha gente se reunió para apoyarme. Primero había sido la del 28 de noviembre, después la del 13 de enero y después la del 13 de febrero. Las iban moviendo. Yo todo lo compartí porque soy muy abierto y no tengo nada que ocultar. Bueno, pues en la audiencia del 13 de enero, ¿quién creen que se apareció? Exacto, estos viejitos tan tiernos, tan buenas personas, que dicen ser abogados y que tienen tantos contactos, querían lavarme el cerebro. Se acercaron a mí. Teresa estuvo a un lado mío y me jalaba y me decía, así como lo contó Jorge Carvajal. Yo
la verdad es que no me acordaba de primera instancia, pero cuando comienzo a hacer memoria, me doy cuenta que esa señora me desquería, o sea, en medio de tanta gente que me estaba saludando y estaba brindándome su apoyo, se acercó para decirme que ella conocía abogados y que sabía cómo meter y que podía hacer cosas para que esto se arreglara, y me jalaba y me jalaba. Afortunadamente, la gente le estuvo diciendo a Inés Moreno y a las personas que iban conmigo cercanos a que me alejaran de ella. Esta señora, junto con su viejito esposo, querían hacer lo mismo que hicieron con Héctor Parra, con Dani Parra, con Jorge Carvajal, con Mayela Laguna, como vamos a ver más adelante. Querían hacerse mi amigo, querían que yo me sacara fotos con ellos para vender la idea de que gracias a ellos mi problema se había resuelto. ¿De verdad, viejitos locos? Yo nunca los he visto más que esa vez. Ustedes no son mis amigos. Ustedes no pues están bien locos. son nadie en mi vida. No son nadie en general. Y hoy vamos a descubrir la calidad de personas que son. Y si no me creen que fueron, aquí las pruebas de que sí empezaron a transmitir en vivo ese día. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Pues aquí nuevamente participando en actividades sociales en donde, a pesar de que la audiencia de Mr. Doctor se trasladó del día de hoy para el próximo mes, día 13, bueno, pues ¿qué creen? Aquí hay seguidores muy al pendiente, muy de guardia prácticamente aquí afuera de las instalaciones de la Procu, del Poder Judicial, aquí en la Ciudad de México. Firmes y al pie del cañón. Aquí estamos. Aprovechándose de mi desgracia para monetizar. Ya está bien, yo no tengo problema. El punto es que mintieron y querían hacer lo mismo que insisto que con Daniela Parra, presentarse como abogados y que me iban a ayudar cuando en realidad solo estaban del lado que les convenía. Porque el 13 de febrero del 2025, miren con quién se fueron a tomar fotos. Ay, miren, con los Artemisos, el grupo feminista de puros hombres, y también con el esposo de la contraparte. ¿No que eran mis íntimos amigos? ¿No que hasta se llevaban con mis abogados? Pónganme nuevamente los videos donde dicen ser mis amigos y de mi equipo legal. Pero como él dice, y le fue a decir a Mr. Doctor que me cae muy bien Mr. Doctor y que además, a su desgracia, es nuestro amigo, y su abogado es nuestro amigo. Acabo de acordar, Alberto, mándale la denuncia, por favor. Mándasela al abogado de Mr. Doctor. Y Mr. Doctor, te voy a contactar a través de tu abogado. Le mandas un escrito, Alberto, ya que nos conocen también. Y mañana, Alberto, no dejes de hablar con el abogado de Mr. Doctor, que nos quieren bastante. Dile que si me hace favor de que pongan en su lugar a ese tal Rosales. Esto es no tener... Y definitivamente, como lo comentamos, esa viejilla loca, ¿cómo se imagina que la van a querer bastante? madre. Pero bueno, además de no tener madre, lo que no tienen es una hija mayor. Porque por algo no los quiere ver, ¿verdad, Teresa y Alberto? Por eso metieron a su hija, la de en medio, y al de más chiquito, les lavan el cerebro. Pero bueno, ¿no me creen? ¿Quieren que le hable a Maite para corroborar la información? O mejor aún, le hablo a tu hermana Guadalupe para ver si ella dice lo contrario. Dímelo, Teresa, ¿a quién le hablo? ¿A Maite o a Guadalupe? Les dije que yo sí investigo, yo no miento, yo no amenazo. Yo muestro pruebas y las voy a seguir mostrando. Conmigo se toparon con el muro de Berlín. Se quisieron subir a mi show. Bueno, pues conmigo la que se sube se pasea y no se baja hasta que vomite. Y lástima que no tienen tanto recurso económico como pretenden, porque se les olvida que no tienen ni siquiera para la gasolina o para pagar el TAG allá en el Estado de México. ¿Por qué no se pueden subir al periférico, verdad? Por eso tu esposo en su carrito tuvo que irse a dar una vuelta, porque no pudieron subirse. Ah, pero eso sí, dicen que ciertas madres golpean a sus hijos. Mentirosos. Y se los digo claro, yo no me voy a dejar como se dejó aquel joven que golpearon en Pachuca Hidalgo, porque sí, sepan que estas personas en su mundo de mentiras creen que pueden ir atropellando a todo mundo como lo hicieron con el trabajador de iCheck Pachuca, el sitio donde arreglan teléfonos, y llegaron diciendo que eran senadores del partido Morena. Hashtag denuncia ciudadana. Esta persona agredió empleados de la empresa iCheck en el centro de Pachuca de Soto Hidalgo. Este es su perfil, Tere Abud Quintana. Se dijo ser senadora de Morena, que a ella la agredieron cuando no fue así. No se vale que se aprovechen por ser mujer de los empleados golpeándolos e intimidándolos con sus supuestas influencias. Adelante con las imágenes golpeando al pobre trabajador de este establecimiento. Siempre con su bandera de hablar bonito, de alabar, de querer ser amigos para después dar puñaladas traperas, dar lástima porque ya son adultos, pues conmigo no. Y por eso hoy alzo la voz por estas víctimas a las que les presentaré. Comencemos con Mayela Laguna. El año pasado fue una de las víctimas de María Teresa y Alberto. Soy Mayela Laguna Condró, soy empresaria, me dedico a los restaurantes, estudié fotografía y diseño de modas, y los sociólogos llegaron a mi vida justo cuando yo tenía un proceso que mucha gente conoce, que se hizo viral, y me platicaron de ellos y yo llegué a su canal. Yo
sí, yo llegué a su canal, me presenté, me puse en el chat y de ahí cambió mi vida por completo. Durante el 2023 y 2024, Mayela Laguna se enfrentó a una polémica a nivel nacional. Ella estaba casada con Luis Pinal, el hijo de Silvia Pinal, donde se dieron cuenta que el hijo de Mayela pues no era también hijo de Luis. Se hicieron pruebas de ADN, se pusieron denuncias y al final pues se dio por las autoridades la razón a Luis, en donde pues se demostraba que no era el papá biológico del hijo de Mayela. A partir de ahí, estos señores comenzaron a acercársele a Mayela al final de todas las audiencias. Pues a mí afortunadamente me hicieron favor, me confiaron en mí, pude ingresar con mi cédula profesional, se devolvieron mi medalla. Poco a poco le fueron lavando el cerebro diciéndole que eran abogados, que ellos... Y la fueron alejando, a tal grado incluso de decir que querían quitarle a su hijo, que ella se drogaba, o que el niño de no más de 6 años les hablaba por teléfono para pedirles ayuda. Mayela Laguna violenta a su hijo, le grita de una manera atroz, se está enfrente de él, ya lo vimos, fumaba marihuana en pleno programa, pero no solamente eso, vinieron aquí a este programa a tomar alcohol. Ellas se metieron, es como se los dije, ustedes se vinieron a meter a mi canal, a nuestra casa, nosotros nunca las buscamos, porque nosotros no buscamos esa clase de gente que engaña a un hombre, quien sea, queriéndole enjaretar a tu hijo. Pero bueno, mejor conozcamos la historia de la propia Mayela. Me decían que vivían en Pachuca y que se iban a venir a vivir a la ciudad y me pidió mi teléfono, yo se los di y desde ahí no me dejaron de acosar las 24 horas del día durante 6 meses. Yo perdí a mi familia, perdí a mis papás y ellos se acercaron con eso, sobre todo la Tessa, diciéndome que ella también había perdido a su familia, a sus papás y a sus hermanos y haciendo empatía conmigo, ¿no? Por lo que estaba yo viviendo en ese momento, en un problema que fue muy viral. Esto casi quedaría como para el manual, ¿no? De los viejillos estafadores. Buscar duelo, exposición mediática, ofrecer refugio emocional para luego aislar a la presa de sus abogados reales, de sus familiares en caso de que tengan familiares que los estén apoyando. En un caso que fue muy viral y ellos se acercaron a mí diciéndome que me querían apoyar, que eran sociólogos, que eran abogados, hablándome mal de mis abogados, diciéndome que ya los habían investigado y que mis abogados no eran buenas personas y que... Y es lo que comentábamos, ¿no? Que se repite lo mismo, la falsa autoridad, la captación de confianza y lo más importante, que cada víctima en un caso mediático obviamente les provee visualizaciones. Eran unos corruptos y diciéndome muchas cosas de ellos para que yo no confiara en mis abogados y confiara en ellos. Y así fue como fue el primer acercamiento. Yo la verdad es que estaba en una situación muy crítica, estaba realmente vulnerable. Me cuesta decirlo porque siempre me considero una mujer fuerte, pero en ese momento sí estaba muy vulnerable y ellos llegaron a mi vida y yo los vi como unas personas de la tercera edad, simpáticos, agradables, que habían perdido también a su familia y pues me identifiqué con ella y le abrí las puertas de mi vida. Como después de un mes fue el cumpleaños de mi hijo y justo estaba mi proceso más que nunca en los medios de comunicación. Salieron unos audios míos. A mí no me importa, la verdad, Mr. Doctor Octavio, que la gente crea o no en mí de ese punto, ¿no? Pero salieron unos audios, me traicionaron durante 2 años mucha gente y se les hizo como muy común grabarme y vender mis audios porque yo soy muy así como de hablar mucho y decirme las cosas como son, como que nunca me ponía a pensar en que yo estaba en medio del huracán y pues me empezó a traicionar muchas amigas y gente, ¿no? Y a vender mis audios y de repente pues empezaron a salir cosas de mí que yo no quería, audios cortados, editados y demás y estaba yo muy mal y me sentía yo muy sola y yo ya no quería ver YouTube ni nada, eran cosas terribles lo que decían de mí y cosas que no eran ciertas y me empecé a alejar yo solita también de mucha gente y ella pues me empezó a decirme, no, yo estoy contigo, yo pasé por lo mismo, yo soy abogada, tus abogados están mal, yo soy socióloga, lo que está pasando entre la sociedad es algo horrible y aquí estoy contigo. Fue el cumpleaños de mi hijo, los invito a su escuela a que vayan al cumpleaños, fueron al cumpleaños y ahí yo hablo con ella y le digo, oye, puede ser que tú hables con la contraparte, ¿no? Para llegar a una comunicación y decirle que yo ya no voy a estar en la ciudad y que me voy a ir a Cuernavaca y para que sepa dónde va a estar su hijo, ¿no? Bueno, el niño y ella le doy el teléfono y ahí cambia toda mi vida. Yo le dije que nada más le dijera, o sea, yo le dije, no hay una comunicación entre él y yo desde hace mucho tiempo, no he podido por más que he querido y a lo mejor tú como socióloga y abogada puedes tener una comunicación entre nosotros, una línea, ¿no? Yo solamente quiero que le digas que nos vamos a ir a vivir a Cuernavaca, que sepa dónde vamos a estar para que nos saque de onda, pero sobre todo mi hijo, ¿no? Que nos saque de onda, que no sé qué. Ella según esto hizo la llamada, sí hizo la llamada, habló con él y al día siguiente mi contraparte estaba dando entrevistas diciendo que yo vivía con una familia en Pachuca y que yo estaba muy bien y
mi hijo igual. Y yo le dije, ¿cómo puede ser que dijo esto, no? Me dijo, no, yo no le dije nada, yo nada más le dije que te conocíamos y que te queríamos y lo que tú me dijiste, ¿no? Y yo, él lo malinterpretó, y yo, ok, pues lo malinterpretó, ¿no? Y es precisamente eso, el principio básico, el que buscaron que Mayela únicamente dependiera de ellos para estar enterada, ya que la idea es reducir los canales de entrada para que así los únicos datos que tenga la persona o la víctima, en este caso Mayela Laguna, sean los de ellos, y obviamente pues controlar los datos de entrada para monopolizar el relato o la narrativa. Entonces él pensó que yo estaba viviendo en Pachuca con una familia que no necesitaba nada y que no lo quería y que no me importaba, y le mintió de todas las maneras posibles a esta persona y a mí igual, y ahí se fue metiendo a mi vida poco a poco. La gente que me conoce, ¿no? La gente que vio mi caso y la gente que sabe qué onda, a mí decían muchas cosas terribles de mí y yo siempre daba la cara, porque a mí no me gusta no dar la cara, y en ese momento ella me dijo, no puedes salir en el YouTube. Me da pena de verdad contar que yo le hice caso en todo, ¿no? Pero así fue. Yo caí como muchas otras personas, o sea, ahora no me da tanta pena decirlo porque sé que muchas otras personas sin saber género, religión, sexo, estudios, cayeron igual. Porque ya decidió, yo le recomendé cerrar sus redes sociales, Mayela. Su grave problema es que sale a hablar, ¿ok? Ese es el grave problema. Y ya la regañé. Por eso habla conmigo, porque ya no la dejo. ¿Qué creen? Le dije, a ver, agarra tu teléfono, órale. Como si fuera mi hija, ¿eh? Órale. Ve bloqueando las posibilidades de que te puedan exponer. Sale, pum. A la hora que sea, me vas a hablar. Y entonces... O mejor dicho, bloqueando las posibilidades de estar informada por otros medios que no sé yo. Yo dije, pues sí, no voy a salir en el YouTube, ya no me interesa. Yo tenía un canal donde hablaba de cosas de mujeres de mi edad que nos pasaban, de mamás solteras, y tenía mucha gente que me apoyaba. Dejé mi canal. Me empezó a decir que muchos canales de YouTube decían cosas terribles de mí, como que hasta habías a mi hijo, o no, había desvivido, no sé cómo se puede decir aquí. Y yo me la creía. Y me fui alejando y me fui haciendo una burbuja hasta que de repente desperté y me di cuenta de la realidad y me di cuenta de todas las cosas que ella me mintió. Le mintió a la contraparte, le mintió a mis abogados. Empezaron mis audiencias que fueron públicas. Yo no quería que fueran públicas y nunca entendí cómo se hicieron públicas, y fue gracias a que ella también le dijo a los medios, a los chacaleros, no sé cómo se llama, al chacaleo. Ella les contó dónde iban a ser las audiencias, cómo iba a estar. Sin embargo, Mayela no fue la única figura a la cual atacaron y mintieron, incluso queriéndole quitar a su hijo. Ustedes también conocen al abogado Fernando Rosales, un abogado que ha mostrado todas las credenciales, toda su formación y todas las pruebas y argumentos para poder hablar de temas aquí en Internet. Bueno, pues estos señores ocuparon su mismo modus operandi. Le mandaron mensajes igual que a Ponchote, igual que a Elsie, igual que a Seriani, igual que a muchos más, para pedirle que colaboraran con él, que hicieran videos juntos. Escuchemos cómo fue su primer acercamiento. Bueno, yo soy Fernando Rosales, soy defensor particular en materia penal. Actualmente me dedico a la litigación de asuntos en materia penal y bueno, tengo 27 años, soy del estado de Puebla y bueno, es la segunda ocasión que estoy con Octavio para poder hablar acerca de una situación legal. Ahora creo y estoy seguro que lo que está ocurriendo pues ahora tiene que ver conmigo directamente, porque estoy inmiscuido o me han inmiscuido, porque yo finalmente no he realizado ninguna acción concreta en una controversia pues que al principio parecía una controversia de niños, o sea, una controversia que no tenía ningún tipo de relevancia, pero ha ido escalando hasta un lugar de verdad que era insospechado al principio por el tipo de personas que hemos estado involucrados en todo esto. Yo tuve la primera referencia de ellos desde el primer momento en que ellos me contactaron a mí de manera concreta. De hecho, yo recibí varios correos electrónicos a lo largo de todo este año anterior y parte de este año que está iniciando, y por supuesto el día que me contactaron de manera muy concreta fue el 6 de marzo del 2024, en donde ellos pedían que yo lo subiera a mi canal para hablar acerca de un caso en concreto, de lo cual... Súbenos a tu canal. Hasta el momento, hasta la fecha, yo jamás les he dado algún tipo de contestación o réplica. Y quiero dejar constancia que después de los hechos que seguramente el Aquí tenemos con el gusto de saludarte, te sigo desde la pandemia, eres muy profesional y objetivo, soy activista social, socióloga y abogada litigante en materia penal. Público se está enterando, me puse a investigar en mi correo electrónico si en alguna otra ocasión me habían contactado fuera de ese correo electrónico con el que ellos me contactaron la primera vez, y descubrí que estas personas, una primera vez que fue un año antes de este 2024 que menciono, es decir, el 14 de mayo del 2023, me contactaron a mí por primera vez, solo que no se identificaban como los sociólogos de este canal. Entonces, bueno, ahí lo mismo se ostentaba la señora, porque me contactó en ese caso la señora, como se ostentaba como abogada, como litigante, inclusive también como socióloga, y mencionaba, bueno, sin fin de cosas, ¿no? Entre ellas, era muy aduladora, era una persona que se dedicaba a bajarte las estrellas a ti como, o bueno, al menos yo como creador de contenido, etcétera. Y bueno, esto es como, digamos, el principio. Justamente este primer
primer correo electrónico que mencionó Octavio de 2023, esta persona me escribió de un correo empresarial que se ostentaba como Grupo Veranda. Entonces este Grupo Veranda, después de yo investigar, pertenece al estado de Hidalgo, y más que un grupo, en realidad pues es un nombre que ella, yo supongo que se le ocurrió y con el que utiliza pues... O sea, inventa razones sociales fantasiosas, ¿no? Esa forma de contactar con ese nombre de empresa. En esta ocasión, ellos pretendían que prácticamente yo les abriera mi espacio y ellos subieran a hablar a mi espacio. Ellos, infiero yo, que trataban de hacerlo así porque el contenido que yo hago es de tema jurídico en específico, no otras cosas. Entonces, como la señora se ostentaba como abogada y como socióloga y que decía que hacía análisis sociológicos o sociales, pretendía hablar, y ahora que recuerdo bien, sobre el caso de Héctor Parra, que es un caso que ha sido comentado en las redes sociales ya desde el 2021 hasta la fecha. Justamente yo he sido de las personas que también han comentado este caso, y bueno, el motivo o la expectativa que tenía ella era que yo la subiera a mi canal para que hablara acerca de este caso y opinara públicamente, cuestión que sí hizo, pero no en mi canal, sino lo hizo a través de su propio canal después. Pero después de que Fernando pues se negó a colaborar con ellos, pues se dieron cuenta que Fernando empezó a ir a otros canales igual de pequeños que el de ellos. Como lo decía al principio y bien lo resaltas tú, empezaron adulándome a mí, y después lo que yo vi posteriormente con otras personas es que evidentemente hacían lo mismo, y era una forma manipuladora de tratar de introducirse con el creador de contenido y poder subir al canal. Entonces, bueno, ellos, insisto, desde el mes de mayo del 2023 y desde el mes de marzo del 2024 me estuvieron contactando. Sin embargo, nunca, y como lo reitero, nunca los he contactado yo de vuelta. Entonces, yo noté o he notado que a lo largo de los meses sí se molestaron porque yo nunca les di contestación a esa solicitud que me hacían. Jamás les mandé un mensaje de vuelta, nada, absolutamente nada. De mí inclusive fue silencio absoluto. Así que como Fernando no les hizo caso, comenzaron a hostigarlo, metiéndose con su físico, con su familia, inventando incluso que habían hablado con la mamá del abogado Fernando Rosales. Bien, hay bastantes videos por ahí, inclusive me hicieron creo que 2 o 3 programas directamente a mí y a otras personas. Insisto, yo nunca les he hecho absolutamente nada, pero bueno, ellos manifestaron que soy un estúpido, que estoy lleno de granos, lo cual eso sí es cierto, sí estoy lleno de granos, pero eso ¿por qué tendrán que recriminarlo? Entre otras cosas, o sea, esas son las primeras vejaciones que me hicieron en contra mía. ¿Cómo es posible que llegue un tipo de una marca Patito, así como me dice el gorda y así como me dice vieja, lleno de granos en la cara, Alberto, a denostarme? Porque la discriminación sí lleva a cárcel. Recuerdo que cuando lo inventó Mr. Doctor, porque se infiltró por él, me acabo de acordar, Alberto, mándale la denuncia, por favor, mándasela al abogado de Mr. Doctor, al precioso de Guadalajara, para al precioso. decirle cómo este Rosales se está empoderando. Miren, familia, empoderas a idiotas, empoderas a victimarios, empoderas a delincuentes. Sin embargo, han aludido, por ejemplo, que yo tengo redes sociales y que, fíjate, Octavio, a mí me dijeron que según yo ya había pedido negociar con ellos y que yo los había contactado a ellos por Instagram. Hay un video donde justamente dicen eso, lo cual es falso porque, como te lo dije desde hace muchos meses, yo no tengo redes sociales más que YouTube. Yo no manejo ninguna red social, lo cual fue absolutamente falso. También manifestaron que la abogada Nelly Porras, que es mi mamá, se les acercó a ellos para tener algún tipo de como de negociación con ellos. Inclusive, Octavio, si me permites el comentario, ellos hicieron alusión a ti, diciendo que así como te doblaron a ti, y hay videos diciendo eso, lo iban a hacer conmigo y que a mí me aplicaba la discriminación. Entonces, que supuestamente se pusieron en contacto con mi mamá para que yo a través de ella pues ya dejara de hacer cualquier tipo de afirmación en contra de ellos. También, Octavio, no sé por qué hacían esto, pero decían que te conocían a ti, que ellos te iban a marcar a ti o que iban a hablar contigo y con tu abogado para que ellos, a mí o a través de ustedes, me calmara yo. Rosales, ya te mandé varios mensajes a través de correo electrónico. No manejas WhatsApp porque tú cobras 1,500 pesos y para poder hablar con Rosales tengo que pagar 1,499 pesos. Así de fanfarrón y charlatán eres. Si no me contestas, le voy a hablar al abogado de Mr. Doctor de Guadalajara para que te marque. ¿Qué tienes contra nosotros, estúpido? ¿Qué tienes, estúpido? Así te lo digo. Y miren, autoridades, y digo estúpido porque ya me siento amedrentada, porque no me siento, estoy siendo amedrentada.
O mejor dicho, desenmascarada, ¿no? Porque tú eres una persona que vienes de una universidad corrupta, una universidad que regala los títulos. Afirmaban que conocían al exgobernador de Puebla, que era interino, Sergio Salomón, y decían que le iban a marcar a Sergio Salomón porque era libanés y que él a su vez me iba a hablar a mí para que yo ya le bajara y dejara de hablar de ellos, lo cual, aparte de que es falso, yo nunca hablaba de ellos. También aseguraron que conocían a Pepe Chedraui, que es el actual presidente municipal del municipio de Puebla. Le habían también, lo dijeron públicamente, que le iban a hablar a Pepe Chedraui para que también que yo ya le bajara, o sea, que con las influencias que tenía me iba a tratar de callar. Y también Octavio, o sea, era muy común que estas personas también dijeran que conocían a Osorio Chong, que conocían a Omar Fayad, el exgobernador de Hidalgo. Todos ellos, o sea, siempre era como que le voy a hablar a uno para que ustedes ya se callen. En el caso concreto fueron con esos personajes. Entonces, este tipo de cosas, o sea, todavía siguen ahí en sus videos y cuando puedan lo pueden verificar, ¿eh? Sin embargo, Fernando, al igual que un servidor, investiga. Se da cuenta que son unos charlatanes, porque como el mismo Fernando lo dice, estas personas solamente embaucan, utilizan términos legales cuando ni siquiera lo saben pronunciar correctamente. Escuchemos a Fernando cómo lo dice. Empecé a notar también por el tipo de contenido que hago, a veces colateralmente llego a ver otros canales de los temas de los que yo a veces hablo, y me di cuenta, bueno, de muchas cosas, que sobre todo de cómo se dirigían estas personas que dicen que son abogados, y también lo debo dejar claro, no son abogados, no son sociólogos, no son al menos tampoco financieros. ¿Por qué? Porque no hay ninguna cédula profesional en el Registro Nacional de Profesiones que los avale, acredite o establezca que tienen una profesión de las que he comentado. Tampoco tienen maestría, tampoco tienen un doctorado, ni están estudiando doctorado ni maestría. ¿Por qué? Porque no tienen la licenciatura para poder acceder al estudio de esos niveles posteriores. Entonces eso lo dejo como constancia. Sin embargo, a lo largo de estos meses, y insisto, del mes de mayo en adelante, del mes de marzo, estuvieron atacando otros canales. Cuando empecé a ver que atacaban otros canales, de vez en cuando, a veces el público, y sabrás de esto, te mandan clips o te mandan videos, y yo noté una cosa muy concreta: no tienen, ni poseen, ni detentan ningún tipo de lenguaje técnico que tengan que ver con una persona que sabe de derecho, que se dedica al derecho penal de manera concreta, y no conocen ni saben de lo que la mayoría de las veces están hablando. Noto yo que improvisan, noto yo que inventan conceptos. De hecho, Octavio, yo me di cuenta que estas personas comenzaron a utilizar mi trabajo, de lo que yo a veces hablo, porque en su momento, en el caso de Héctor Parra, hablé yo acerca de la nulidad del juicio, que es un concepto jurídico profundo. Sin embargo, yo noté que en vez de ellos referirse a la nulidad del juicio, hablaron de juicio de nulidad, que el juicio de nulidad en materia penal no existe, no es una figura que exista, y desde ahí, digamos que yo me empecé a dar cuenta, ese y un sinfín de conceptos más. Bueno, eso es por una parte, Octavio. Afortunado, y ha descubierto... Y entonces, esto tiene mucha lógica, ¿saben? Ahora que lo analizamos en retrospectiva, se entiende perfectamente por qué mucha gente siguió a los chochólogos, a pesar de estar bien idiotas y a pesar de estar bien locos. Pues lo siguió simplemente porque les hacían creer las cosas que preferían escuchar, o les decían las cosas que preferían escuchar, o que les hacían sentir bonito, o lo que, de acuerdo a sus ideas fantasiosas, según ellos estaba bien. Y sí, tenemos el caso del juicio de nulidad, que, como lo comentan, no es que se vaya a llevar a cabo un juicio para anular el proceso, no, sino se refería a la nulidad del juicio. Eso es precisamente porque recordemos que en su momento decían, es que el tiempo que hubo entre una audiencia y otra amerita a que se anule el juicio. Y entonces, pues, supongo que es el momento adecuado en el cual se colgaron los chochólogos para aprovecharse de ese segmento de la población, y que incluso lo platicaban a su manera. ¿Lo recuerdan cuando se hizo tendencia eso de que decían, sí, es que la receta mágica está en eso, en la nulidad del juicio? Y ya después lo modificaron al juicio de nulidad, donde hacían creer, para empezar, que el simple hecho de que se repitiera el proceso iba a dejar a un Héctor Parra en libertad, cosa que no es así. Entonces sí, ahí es donde precisamente había mucha gente que, cuando estábamos analizando el tema, sí de repente salía con su juicio de nulidad, que pues ya no era como tal la nulidad del juicio, del proceso, sino que un juicio para anularlo, según ellos, ¿verdad? Y entonces, pues sí, decían que por el tiempo que había pasado entre una audiencia y otra, se tenía que anular, y que por ende Héctor Parra iba a salir libre, pero no.
Además de que, ¿saben? Si lo analizamos al estilo de un Grandmaster, aparte también hay mucha gente bien interesante, ¿saben? Y con razón los chochólogos encontraron un terreno tan fértil para esta clase de cosas. ¿A qué me refiero? A que era gente que quería escuchar que con ese juicio de nulidad que ya quedamos que ni siquiera existe, que Héctor Parra iba a quedar libre. Y lo mejor aún, que ya por eso no iba a poder ser juzgado 2 veces por la misma cosa o por el mismo hecho. Entonces por eso es que ese segmento de la población fue tierra tan fértil para los chochólogos. Pero no, el hecho de que incluso el proceso, el juicio se anulara, no quiere decir que Héctor Parra iba a salir libre y ni mucho menos que iba a ser declarado inocente. Ahora, recordemos que el tema de Héctor Parra pasa en una temporada donde estaba la pandemia, y entonces en ese periodo se pudieron haber dado acuerdos, por ejemplo entre el 2020 y 2022, ya que tanto tribunales federales como locales suspendieron o interrumpieron sus actividades. Y también recordemos que no solamente si pasan 10 o 11 días, sino que también se indica que si hay una causa de fuerza mayor sanitaria, los plazos se interrumpen y se reanudan cuando la autoridad lo declare. Ahora, ¿se imaginan en ese periodo que tiene que ver del 2020, 2021, 2022, cuántos procedimientos tendrán que ser anulados si se tomara eso como principio? Pues porque yo creo que de los juicios o de los procesos de aquellas fechas, pues fácilmente como un 80% tuvieron que haber tenido audiencias, las cuales fueron diferidas a más de 10 días. Y esto debido a que, como la causa era precisamente medidas sanitarias, se justificara perfectamente. Es decir, más que simplemente decir que se iba a anular el juicio o el proceso porque habían pasado más de 10 días entre una audiencia y la otra. Lo que no estaban considerando es que debido a la pandemia fuera validado ese retraso debido a las medidas sanitarias. Y entonces con razón, pues los chochólogos encontraron un terreno muy fértil con ese segmento de la población que quiere escuchar esa clase de cosas. En fin, recuerden que también en su momento lo analizamos detalladamente y pasa lo mismo ahora con el caso del amparo, en donde creen que por el simple hecho de llegar al amparo y que como en el amparo únicamente tienen que enfocarse en una falla procesal llevada a cabo por la autoridad, que con eso es más que suficiente para que Héctor Parra quede libre. Pero bueno, eso ya lo hemos analizado en muchas otras ocasiones anteriores. A lo que voy es que con razón, los chochólogos encontraron un terreno tan fértil en el caso de Héctor Parra. Entonces, ¿qué opinan acerca de esto? Ya saben, dejen sus comentarios, dejen sus me gusta, compartan el video y sobre todo, sus manos en oración.